a todos. Amor a ese Señor. También queremos dar gracias a Dios por los hermanos que están conectados a través del internet. Los hermanos en Milagro, en El Guabo, Dios los bendiga. En Guayaquil, en Argentina, también las hermanas. Y a través de la página web están nuestros hermanos de Nueva York conectados. Entonces Dios los bendiga a todos. Gracias, Señor. Queremos estar, verdad, bien absorbidos por la atmósfera de la palabra de Dios, de los cantos, la adoración, sabiendo que todos esos cantos son verdad. Amén, amén. Queremos lecturar una escritura en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 6. Gloria al Señor. Apocalipsis capítulo 6. Bueno, estamos también contentos, ¿no? Porque nuestra hermana Gaby dio a luz y también todo está bien. Estuvo bastante, tal vez un poco complicado, pero todo está bien, gracias al Señor. A veces nosotros no somos conscientes de la labor que Dios hace a favor nuestro, ¿no? Pero que Dios nos haga sensibles a ello siempre. Capítulo 6 de Apocalipsis, vamos a leer verso 9. 6:9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Es una gran escritura, el quinto sello, ¿verdad? Y de eso queremos hablar. El propósito por el cual fue abierto, fue revelado el quinto sello. Hay un propósito, ¿entiende? Vamos a dar gracias a Dios con confianza, con fe, que Dios va a bendecirnos. En el nombre de Jesús, Señor, queremos elevar ante ti nuestra voz para decirte gracias, Padre, por la bendición, Señor, de traernos a este día, la bendición del compañerismo que nos das, Señor, alrededor de tu palabra, con hijos tuyos esparcidos, Señor, en diferentes lugares de la tierra. Que tú bendigas, Señor, a todos nuestros hermanos que sabemos que, Señor, que están conectados a través de internet, y muchos tal vez que no sabemos, Señor, algunos tal vez de diferentes lugares a través de la página web, pero que cada uno pueda recibir, Señor, la porción asignada para sus almas. Señor, confiamos que tú estarás en escena, como siempre has estado hasta este día, Señor, y podrás, Señor, también ser honrado y respetado por cada uno de nuestros corazones, y ser invitado, Señor, de una manera específica por cada uno, para que de esa manera, Señor, podamos realmente lograr, Señor, recibir aquello que tú has traído para nosotros. Padre, en el nombre de Jesucristo, confiamos, Señor, que nos darás un gran tiempo alrededor de tu palabra en esta noche y alrededor de este gran tema, Señor. Confiamos en el nombre de Jesucristo, Padre, que saldremos muy bendecidos, Señor, aquí en cada lugar donde estamos conectados nuestros hermanos y a donde tu palabra llegue, Señor. En el nombre de Jesucristo, queremos, Señor, enfocar todo nuestro corazón en que tu palabra traiga el bien necesario para cada vida, Señor. Y creemos que así será, Señor, en el nombre de Jesucristo. Gracias por todo, Señor. Amén. Dios los bendiga a todos, hermanos. Amén. Tomen sus asientos. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Bueno, vamos a empezar nuestro tema. El propósito por el cual el quinto sello fue abierto, ¿entiende?
si nosotros no tenemos un interés de saber el propósito por el cual Dios ha hecho lo que ha hecho en esta edad, envió un profeta y reveló verdades que reveló. Si no tenemos un interés en saber la razón por la cual Dios lo hizo, porque tiene que haber una razón por la que reveló ciertas verdades que reveló, ¿ve? En un ángulo específico, ¿entiende? Él vino y abrió los misterios, pero en cierto ángulo, en cierta escena fue enfocado, ve usted, cada verdad revelada. Si nosotros tenemos interés, porque ese es importante, el interés que tengamos en la palabra del Señor. Cuando nosotros miramos el quinto sello, ve, el profeta dice, fue uno de las grandes revelaciones que vinieron a él, porque él pensaba, ve, y como todos hasta ahora piensan que son los mártires de las edades de la iglesia, ¿entiende? Pero cuando los sellos fueron revelados, mostró, ve, que no eran esos mártires. Ahora mire, cómo este sello estaba tan escondido y cómo estaba escrito, y justo después que se cumplió, fue revelado, porque después que se cumplió, finalizó la guerra en 1945, ¿ve? Son menos de 20 años, ¿ve? Como 17 años después es revelado esta verdad, ¿entiende? De lo que acababa de ocurrir, porque sabemos que el quinto sello era la Segunda Guerra Mundial, eran esos judíos muertos, ¿ve? En las cámaras de gas, en los campos de concentración. De esos en realidad específicamente se ocupó el quinto sello. Entonces cuando el profeta abrió el quinto sello, él fue a esa Segunda Guerra Mundial específicamente, ¿ve? Él fue a revelar cómo es que estas son almas, ¿ve? Que están clamando venganza, ¿ve? Cómo es que no se sabía quiénes eran ellos y por qué estaba escrito estas cosas. Tiene que haber una razón por la que todas estas cosas están escritas. Entonces nosotros nos damos cuenta que vamos a mirar aquí de una manera gloriosa estas verdades. Mire, el profeta dice, cuando se refiere a esto, dice, mire cómo es que 6 millones de judíos murieron, ¿ve? De la manera que murieron, de la manera más despiadada, ¿entiende? Y ninguna nación hizo nada por ayudarlos, ninguna nación, ¿ve? Entonces ellos están al otro lado clamando venganza, porque ellos mueren solamente sabiendo la ley. Ellos no tienen el evangelio de Jesucristo. Por eso dice, murieron por la palabra de Dios, que era la ley, y el testimonio que ellos tenían, lo cual era la circuncisión, ¿entiende? Entonces cuando el profeta revela estas cosas, él empieza a decir cómo es que ellos fueron cegados, cómo es que Dios, ¿por qué es un misterio? Porque Dios estaba esperando que ellos regresen a su tierra. El objetivo para que el mensaje salga era que Israel sea nación, ¿entiende? Porque este mensaje no podía salir mientras Israel no sea nación. Usted sabe que como el ángel le apareció al profeta en 1946 en mayo, después de finalizar la Segunda Guerra Mundial, Israel en su tierra, a punto de ser nación, ¿ve? ¿Entiende? Entonces Dios vino al profeta y le dijo, ahora puedes salir con tu mensaje, porque ya Israel es nación. Mire cómo Dios conecta el mensaje del profeta con Israel. ¿Cómo es que este mensaje no podía salir hasta que Israel sea nación? En otras palabras, hasta que el quinto sello sea cumplido. Entonces recién podía entrar en escena el profeta, ¿ve usted? Y salir. Entonces él salió con su ministerio de primero, segundo jalón, y luego terminó con su tercer jalón, ¿entiende? Entonces, pero nadie sabía estos secretos hasta 1963, ¿ve? Cuando Dios le envió al profeta y los sellos iban a ser abiertos en marzo del 63. Entonces cuando este sello fue revelado fue impresionante, ¿entiende? Porque eso no estaba en la agenda de nadie, ni siquiera en el acercamiento, en su pensamiento de nadie, que estas almas clamando bajo el altar eran estos 6 millones, y bueno, alrededor de 6 millones más o menos, ¿ve? Que mató Hitler con sus aliados, ¿entiende? Ahora, es un misterio que ahora la gente piensa las cosas que se hicieron y no puede creer que se hicieron porque fueron tan terriblemente hechas, ¿entiende?
Fueron tan terriblemente hechas. Y se puso tanto esfuerzo, ¿ve? En acabar a los judíos. Bajo este quinto sello, el objetivo, ahora capte esto, entremos al tema. Bajo este quinto sello, ¿ve? El objetivo de Hitler, de Eichmann, todos los demás, el objetivo específico era no dejar ni un solo judío en la tierra. El objetivo era el exterminio total de la simiente natural de Abraham. Ahora mire, el enemigo bajo este quinto sello tiene un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Sacar fuera de escena de esta tierra a la simiente natural de Abraham. Ahora, y fue tan serio, y fue tan desesperantemente que ellos laboraron para lograrlo, que se inventaron todo tipo de muerte posible. Dice, ellos los mataban con balas, pero dijeron, mucho gasto matar con balas. ¿Entiende? Entonces, ellos inventaron las cámaras de gas, ¿ve? Entonces, los incineraron en los hornos crematorios, ¿ve? Y de hambre y de todo tipo, ve usted, de muerte, con lo que pudieron matarlos. Ahora, lo llamaron ellos la solución final. Ahora mire lo que ellos lo llamaron, la solución final. Porque según ellos lograron entender, estos hombres ungidos, ¿ve? Contra los judíos, ungidos con un odio contra los judíos. Estos hombres, ve usted, bajo la unción de Satanás, ungidos para acabar con la simiente natural de Abraham. ¿Entiende? Ellos empiezan a usar todo el aporte de sus científicos y de sus sabios para construir formas para matar a judíos, ¿ve? Para construir grandes campos de concentración, cámaras de gas y todo por el estilo. ¿Entiende? Entonces hubo una gran labor contra el pueblo de Israel. ¿Entiende? Entonces, la pregunta, nosotros no sabíamos estas cosas, ¿ve? Hasta que el profeta abrió el sexto sello. ¿Entiende? Cuando abrió el sexto sello, él nos dijo, esto de aquí es lo mismo. El quinto sello, lo que leímos aquí, el profeta dice, es lo mismo que Apocalipsis 9, bajo la sexta trompeta. ¿Entiende? El verso 13 dice, el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Ese es Roma. ¿Ve? El Éufrates es Roma. ¿Entiende? Porque fue Roma. Roma siempre ha sido el enemigo de Dios. Roma es el último enemigo de Dios. ¿Ve? Es el último imperio mundial. ¿Entiende? Entonces dice, pero estaba atado estos años. Pero fue desatado. Estos cuatro ángeles. Y usted sabe que fueron cuatro grandes protagonistas en la Segunda Guerra Mundial. ¿Ve? Hitler, fue Mussolini, fue Stalin y fue Roosevelt, ¿no? ¿Entiende? Entonces ellos llevaron a cabo los protagonistas principales de esta Segunda Guerra Mundial. Entonces dice, desata esos cuatro ángeles que están atados junto al río Éufrates. Dice, y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año a fin de matar la tercera parte de los hombres. ¿Ve? Según los datos dicen que había como 18 millones de judíos en toda la tierra. ¿Ve? Y 6 millones fueron exterminados, ¿entiende? La tercera parte, ¿ve? De los hombres. El número de los jinetes, yo oí, dice, era 200 millones. Juan dice, yo oí su número. 200 millones de diablos sobrenaturales, millones, fueron sueltos bajo el quinto sello, bajo esta sexta trompeta, contra los judíos, específicamente. ¿Ve? La Biblia no menciona que fue contra Polonia, contra Dinamarca, contra Francia, Inglaterra, ¿entiende? Es porque específicamente su objetivo era matar judíos. A cada nación que entraban, el objetivo era exterminar judíos. ¿Entiende? Como es que entraban a cada país y decían, todo judío, daban leyes, todo judío tiene que ponerse una estrella de David en el brazo para identificarlos, para llevar los prisioneros a los campos de concentración, a los guetos, y de ahí ir sacándolos para matarlos solamente. ¿Entiende? Pero era un espíritu engañador porque los judíos no sabían que estaban siendo matados. ¿Ve? Al principio. ¿Entiende? Porque entonces, mire, dice, así vi a los caballos y a sus jinetes en visión,
los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y sus cabezas eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre. ¿Entiende? Fuego, veces los hornos, humo, el gas y azufre, las balas, con que de esas tres maneras buscaron exterminar con los judíos, bajo el quinto sello. Ahora, capta estas cosas, como la Biblia relata y pone en escena y revela estas cosas que estaban escritas 2000 años atrás, que vinieron a suceder en la década del año 1940. ¿Entiende? Pero estaban escritos desde 2000 años atrás. ¿Ve? Por Juan. Juan lo vio. Pero vinieron a cumplirse ahí. Y no fueron revelados hasta que después que se cumplieron. Ahora la pregunta es, ¿y por qué Dios la reveló? ¿Solamente para darnos datos históricos? ¿Solamente para que sepamos la historia de cómo Israel fue aniquilado casi por Hitler y sus aliados? Entonces dice, estos están bajo la unción del Éufrates. ¿Ve? Eso es Roma. ¿Entiende? Y no es un secreto que Hitler era, ve usted, un gran católico romano. Y así los demás. ¿Entiende? Entonces, ahora, ¿cuál es el objetivo de Dios para esconder estas cosas y luego revelarlo a nosotros? ¿Entiende? Porque, escuche estas cosas. Había una profecía para Israel. Y la profecía, toda la más grande de la profecía era: una vez más serán nación. Una vez más volverán a su tierra. Bajo fiesta de las trompetas, para fiesta de expiación, para que Él pueda revelarse. Yo tenía un programa. Pero el resultado de esta manera que fue revelado el quinto sello, fue por causa de que se rechazó la voz de Dios. ¿Entiende? Porque no puede ser que venga primero el juicio sin misericordia. ¿Entiende? Entonces, ¿por qué tiene que ser revelado? ¿Por qué este quinto sello? Para nosotros. Los sellos fueron revelados. Y en este quinto sello, el profeta solo nos habla de los judíos. ¿Pero acaso los sellos no son para nosotros? Entonces, ¿de qué manera son para nosotros este quinto sello? ¿Entiende? Entonces, ¿de qué manera? ¿Por qué es para nosotros este quinto sello? Muchas cosas están conectadas. Primero, el mensaje no podía venir si Israel no es nación. ¿Ve? Segundo, los mismos demonios, los mismos ángeles sobrenaturales que buscaron aniquilar a Israel, son los mismos que han venido. ¿Ve? El profeta dice, desde 1900, desde que los sellos se abrieron, ¿ve? Desde 1900, cuando él predica la fiesta de las trompetas, él dice, fue abierta, ¿ve? El poder político, el poder militar contra los judíos, ¿ve? Fue revivido el poder militar de Roma. Pero dice, después del 46, como 17 años después, dice el profeta, ese mismo espíritu fue suelto a este lado del oeste, contra los gentiles, contra la novia. Usted puede encontrar estas cosas en el mensaje fiesta de las trompetas. Ahora, esas cosas conectan con esto. Entonces, aquí está el misterio. Mire lo que ellos pasaron por el efecto, por el resultado de este odio, de esta unción sobre Hitler y todos sus aliados contra los judíos. Lo que tuvieron que pasar fue terrible. Usted sabe cómo mataron, ¿entiende? De las peores maneras que podían. ¿Entiende? Era de la misma manera que mataron cristianos los 2000 años. ¿Ve? Ahora estuvieron contra estos judíos. ¿Y qué tiene que ver eso con nosotros? Escuche estas cosas. Eso sucedió en la década de 1940, desde 1939 en adelante empezó esas cosas. ¿Ve? Cuando empezó, ve usted, con esa noche de los cristales rotos, cuando se dio un decreto en Alemania, ve usted que todo judío perdía todos sus derechos en Alemania. Entonces todos se lanzaron apoyados, motivados por los políticos alemanes a destrozar todas las casas judías, ¿entiende? Ahí empezó todo. ¿Ve? Fue en septiembre, ¿entiende? Entonces, ¿qué es lo que conecta con nosotros? Mire estas cosas. 1939, como 40 años, ¿ve? Son casi 50 años antes que le ocurra eso a ellos. Casi 50 años antes de que les ocurra eso a ellos. ¿Ve?
Se levantó Teodoro Herz, ¿entiende? Con un impacto en su corazón. Cuando él empezó a ver, ¿ve? Era un joven, ¿entiende? Como uno de unos 34 años. Un gran periodista. Cuando él empezó a ver en Francia cómo es que era degradado un oficial francés acusado por traición a la patria, ¿ve? Y entonces en Francia todos, y este oficial era judío. Entonces, ¿ve? Al final se probó que él era inocente, que todo era un plan de los militares. Y lo buscaron a él nada más como para esconder todas las cosas. Pero lo degradaron y lo mandaron a la isla Alcatraz, la isla del diablo, ¿ve? Pero a la hora de degradarlo, entonces toda la población reunida empezaron a gritar muerte a los judíos. ¿Ve? Muerte a los judíos. Entonces él recordó en su mente toda la historia de los judíos. Cómo es que el judío siempre ha sido odiado en cada lugar que ha ido por todos los años. Ahora escucha estas cosas. Él entendió algo. Aquí es donde conecta nuestro quinto sello con nosotros. ¿Ve? Él entendió algo. Él dijo, la única manera, son 2000 años que nos odian en cada lugar. En la década de 1500 me mataron más de 500.000 de judíos en Polonia. ¿Entiende? Siempre, ve, 2000 años la iglesia y los judíos eran matados por todo. Si había, ve usted, si había un poco, el año era un poco seco, se le acusaba que a los protestantes, a los evangélicos, que ellos son culpables de la sequía, y a los judíos. ¿Entiende? Y si había mucha lluvia, también se acusaba a los judíos y a los cristianos. ¿Entiende? Si por ahora una enfermedad había, todos eran culpables los judíos y los cristianos. Se les acusaba que ellos hacen ritos religiosos, de brujería y todas esas cosas. ¿Ve? A ellos se les obligaba a pagar más impuestos. A ellos se les prohibía, ve usted, caminar por las veredas y pasear por los parques de la ciudad. ¿Entiende? Era dura la vida de los judíos de todos 1000 años, pero ellos vivían con la esperanza de que un día serían nación. ¿Ve? Ellos vivían con esa esperanza, no les dejaban celebrar, ve usted, el sábado, pero ellos seguían celebrando el sábado. Por eso dice, murieron por la ley. Ellos, por la palabra de Dios, esa es la ley que conocían. ¿Ve? Pero ellos vigilaban, a muchos judíos se cambiaron de nombre. Y algunos hasta aparentaban catolicismo, pero lo vigilaban casa por casa. Ve usted, es que veían esa casa el sábado, silencio, nadie se hacía nada, decían, hay que sacar, esos son judíos, están guardando el sábado. Entonces, cuando Teodoro Herz escuchó estas cosas, él automáticamente algo golpeó en su corazón, un entendimiento. ¿Ve? Él entendió algo y dijo, nunca se acabará el odio contra los judíos, el odio antisemita. No terminará jamás, no cesará jamás. Ya estamos fines del siglo XIX, ¿entiende? La última década del siglo XIX, ¿ve? Y sigue el odio a los judíos. Entonces él entiende, jamás tendremos paz, jamás seremos libres, jamás podremos tener dignidad. Solo hay una opción, él entendió, solo hay una opción. Él dijo, que seamos nación. Porque él miró, esa es nuestra promesa, él retornó a la Biblia y dijo, solo hay una opción, que seamos nación. Hermano, él se conmovió tanto. No era él a quien le insultaron, pero era uno de los judíos. Cuando él vio, ve usted, un judío en desgracia, insultado, y todo el pueblo, ve usted, ungido para aclamar muerte a los judíos, muerte a los judíos. ¿Entiende? Entonces en su corazón él recibió una carga y un entendimiento, ¿ve? Por eso es que para Israel hoy, Teodoro Herz es el hombre más grande que jamás Israel ha tenido. En fines, en este último tiempo, ¿ve usted? Después de todos los profetas, su hombre más grande para ellos es Teodoro Herz. ¿Entiende? Usted puede ver su fotografía en cualquier lugar principal de ellos. ¿Entiende? Porque ese hombre tuvo una visión, la tuvo solo. ¿Ve? Entonces él dejó su trabajo y todo y empezó, ve usted, a gastar todo lo que él tenía en viajes y buscando judíos por todo el mundo, judíos adinerados, ¿entiende? Para proponerles la idea, necesitamos ser nación. Nos seguirán odiando, seguirán matando judíos, nunca se acabará la muerte de los judíos. Necesitamos ser nación, tenemos la promesa por Dios. Y este es el tiempo, ¿cuándo más? Este es el tiempo. Él entendió, hay judíos por todo el mundo, tienen dinero, juntos podemos ser nación. Y empezó hermano, fueron un lapso de 10 años, ve usted, que por todo el mundo les predicó esas cosas. ¿Ve? En 1900, ve usted, 97, 98, él los reunió en Suiza, en Basilea. ¿Ve? Y les empezó a predicar estas cosas bajo esa unción. Oh, hermano, fue una reunión exitosa, judíos de todo el mundo, primera vez se reunían. ¿Ve?
Y todos amén y celebraron y se gozaron, pero muy pocos querían poner en sus hombros la carga, la responsabilidad de ese proyecto profético, de ese proyecto escritural. ¿Ve? Porque consideraban, claro, es verdad, es tremendo, es hermoso, sí tenemos grandes promesas y se gozaban, pero no veían ellos que era el tiempo de ser nación. Ellos no podían entender que era el tiempo de ser nación. Ellos no podían entender que era su única opción, su única esperanza. Ellos pensaban, no, nuestra esperanza también, vamos a trabajar, vamos a hacer dinero. Hicieron muchas cosas y ellos optaron por eso. ¿Ve? Y él murió, Teodoro Herz, ¿entiende? Entonces Chaim Weizmann, que quedó, ve usted, bajo el mando del movimiento sionista, ¿entiende? Y otra vez con la misma visión. ¿Ve? Muchos judíos adinerados, algunos, fueron convencidos y empezaron a dar dinero y hicieron un banco judío, ¿ve? ¿Entiende? ¿Para qué? Para comprar tierras en Israel. ¿Ve? Muy pocos pusieron la carga para comprar tierras en Israel para hacer nación. ¿Ve? Y luego para que vayan a vivir allá. Nadie quería ir a vivir allá, hermano. Ellos iban a buscar a los judíos en Rusia como estaban viviendo en guetos. ¿Ve? ¿Entiende? Y la Primera Guerra Mundial, la persecución en Rusia y los pogroms que lo llamaban allá en Rusia. ¿Ve? Ve usted, era terrible, hermano. Era como pandillas que asaltaban los guetos judíos y los mataban, los saqueaban, les quitaban todo. ¿Ve? De tiempo en tiempo. Entonces ellos les rogaban y le decían, vamos allá, hay tierras, vamos que vivan allá. No querían. Hermano, algunos que fueron les tenían que pagar una mensualidad para que no se regresen, porque la verdad la tierra de Palestina no era tan buena. No era buena en realidad. ¿Ve? Pero muchos judíos, ve, como Rockefeller, ve, Rothschild y todos ellos daban dinero para mantener judíos en la tierra. ¿Ve? Es así que cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, ve, hay casi 100.000 judíos en Palestina. ¿Entiende? Cerca de 100.000. Pero la mayoría, ve usted, se regresaba. Otros no querían aportar, no querían cargar con esa visión porque consideraban, es verdad la promesa, vamos a ser nación. Pero más adelante, algún día, ¿entiende? Mira lo que siguió a esto, el quinto sello, en esta fase. Ve, por eso es que cuando Dios abrió el quinto sello para nosotros, Dios mostrando, ve, que lo que ocurrirá después de una advertencia, porque este es un paralelo. Lo mismo que ocurrió con ellos, ¿ve? Les rogaban, les suplicaban y les motivaban y les decían, vamos, podemos comprar, hay libertad, los árabes quieren vender esas tierras, para ellos no valen. Y los árabes por 2000 años no habían surgido, ¿ve? Eran pobres y los judíos se esquivan con dinero, los árabes les vendían y les vendían, pero los judíos no querían invertir y no querían ir. Nadie quería ponerse a la responsabilidad de ser nación. Nadie quería en su corazón, ve usted, luchar por la profecía de la palabra de Dios. Alguien les estaba mostrando tan claro que era el tiempo. Alguien les estaba mostrando, a los judíos americanos les decía, ustedes viven bien, o en otros países donde había persecución, pero miren a los judíos rusos. Ve, miren a los otros judíos en Alemania, en Polonia, en muchos lugares, cómo le están pasando. ¿Ve? Y bueno, algunos se conmovían un poquito y decían, ya está bien, acá hay, ve, un poco, vayan a comprar un poco de tierra. Y hacían acuerdos, pero luego nadie casi cumplía. ¿Ve? ¿Entiende? Y fue muy difícil lograr el objetivo. Fue muy difícil lograr ese objetivo. ¿Por qué? Porque ellos no fueron estimulados por el enfoque que se les traía a ellos, de que ha llegado la hora de que se les cumpla la palabra, la profecía de la palabra de Dios. O sea, muchos no querían porque la pasaban bien. ¿Ve? Tenían buenos trabajos en Alemania mismo. ¿Ve usted? Ellos eran decanos, dueños de universidades y de muchos lugares, muchas posiciones. Y no la pasaban mal. ¿Ve? Y claro, sí les dolía, ve usted, que otros judíos estén sufriendo, pero no tanto como para emprender una lucha por ser nación. Y podían haberlo hecho, ¿entiende? Porque ¿cómo llevó a cabo Hitler la Segunda Guerra Mundial? Con el dinero de los judíos. ¿Ve? Él, ve usted, confiscó todos los bienes de los judíos y tenía dinero suficiente para llevar a cabo una Segunda Guerra Mundial. Si ese dinero lo hubiesen usado, ve usted, para hacer nación los judíos,
pero no lo querían usar. Dios les dio dinero, Dios les hizo bastantes millonarios, ¿ve? Pero ellos no sabían para qué. Ellos pensaron para darse la gran vida, ¿entiende? Ellos pensaron, oh, para tener grandes edificios, para tener sirvientes, para tener, ve usted, grandes automóviles, grandes palacios. Mientras la matanza venía, ellos tienen grandes proyectos para vivir en naciones. Ellos no están viendo la matanza que viene. Ellos no vienen venir este quinto sello. Ellos no vienen venir estos 200 millones de demonios. Pero hubo un hombre que se adelantó, un hombre que captó la visión y les trajo la predicación y les motivó y les dijo, vamos a la patria, seamos nación. Y les mostró en la palabra que era el tiempo, ¿entiende? Que era la hora y que era posible, ¿ve? Y ellos se motivaban con los discursos y les gustaba, ¿ve usted? Y financiaban algunos viajes de Teodoro Herz, ¿ve? Pero no bajó eso a su corazón. Esa era la misericordia de Dios siendo mostrada para ellos, ¿ve? Ellos tenían que entender que deberían ser nación. No quisieron entender a buenas. ¿Qué pasó bajo el quinto sello? Bajo el quinto sello se dieron cuenta. En Alemania no nos quieren, en Rusia no nos quieren, en Polonia no nos quieren. Después del quinto sello quedaron convencidos. Ellos debieran haber quedado convencidos con la predicación de Teodoro Herz. Pero no quisieron quedar convencidos solo con la luz de la palabra que les enfocó. ¿Ve? ¿Entiende? Ellos pensaron, sí, nosotros podemos vivir en Alemania, podemos vivir en Rusia, podemos vivir en cada lugar, en cualquier lugar, podemos nosotros ahí tener éxito. Les decían, vamos, les van a matar. Cuando Hitler llegó al poder en el 33, ¿ve? Entonces muchos se movilizaron a Europa, a Alemania, le dijeron, salgan, va a haber una matanza. Decían, ¿por qué? Si yo soy alemán y todos los derechos, todas las leyes alemanas me apoyan a mí. No hay razón, ¿ve? Ellos no sabían que esas leyes iban a ser quebradas, que es un poder donde ninguna ley te va a apoyar. Pues ellos tal vez decían, yo tengo las escrituras de mi casa, no me pueden quitar, es legal, yo lo tengo. ¿Entiende? Este es un ejército del infierno, que las leyes para ellos no valen nada. Es lo mismo que nosotros debemos entender. ¿Entiende? Muchos nos aferramos a cosas, ve, ellos se aferraron a sus cosas. Y cuando llegó la hora, ve usted, de la persecución, se dieron cuenta y recién se convencieron. ¿Ve? Ahí suplicaban que por favor libren a alguno de sus hijos, que por favor lo saquen allá, cuando todo estaba bien. No querían salir, pero cuando llegó la hora, ahora querían. ¿No es lo mismo que Jesús dijo que pasará con las vírgenes fatuas y de las vírgenes prudentes? ¿Ve? Y las prudentes escucharon la voz y salieron, pero las fatuas tardaron y cuando quisieron se convencieron. Ya no pudieron entrar. Así eran los judíos bajo el quinto sello, ellos estaban convencidos. Deberíamos tener una nación, deberíamos haber oído, deberíamos habernos ido un año atrás, un mes atrás, deberíamos haber salido. Les decían, ya sal, hay que esperar, esto se va a solucionar, decían. Poco a poco va a pasar. Era el diablo convenciéndoles. ¿Ve usted? Que no salgan a su tierra. ¿Por qué? Porque el diablo sabía, la voluntad de Dios era que ellos sean nación. ¿Ve usted? Entonces Dios soltó una predicación. Cuando usted oye la predicación y que a ellos les motivó a ser nación, ellos pensaron, bueno, este hermano está motivado, de repente por ahí está medio, no, cierto, está predicando lo que la palabra dice, es una promesa que nosotros tenemos, volveremos a ser nación. Pero no creemos que sea el tiempo. Hermano, cuando la palabra es predicada en cierto enfoque, esa es la hora de que esas cosas se cumplan. Esa es la hora de que esas cosas tomen lugar. ¿Ve? Había un poder, una voz jalándolos de regreso hacia allá y no quisieron oír porque ellos tenían que pagar un precio. ¿Ve? Y como no quisieron oír, entonces fue abierto. Dios era enviándole misericordia. Dios no quería la muerte de estos 6 millones de judíos, ¿entiende? Dios mostró que no quería la muerte, se les avisó, se les rogó, se les suplicó, porque Dios no puede enviar juicio sin antes mostrar misericordia. ¿Ve? Es lo mismo hoy. Es lo mismo que está sucediendo hoy. ¿Ve? Porque para ellos vino el quinto sello, para nosotros viene el sexto sello. Pero antes de eso hay una voz motivándonos. ¿Ve usted? Hacia nuestra tierra. ¿Cuál es nuestra tierra? ¿No es la palabra? La tierra de ellos es allá Palestina, nuestra tierra es la palabra. Pero ¿sabe qué? ¿Qué es lo que tenían que estar convencidos ellos bajo el quinto sello? ¿Qué es lo que sucedió? ¿De qué se convencieron bajo el quinto sello? Se convencieron que ellos nunca serán, ve usted, realmente ciudadanos en ningún país, que ningún país les va a tratar bien. Ellos fueron convencidos que solamente tienen una opción, ser nación.
Bajo el quinto sello se convencieron de eso. ¿Ve? Pero debieran haberse convencido, ¿ve?, antes de que el juicio llegue. Dios buscaba que ellos estén convencidos de eso, pero ellos no se convencieron. Ahora, ¿qué es lo que Dios busca? Convencernos a nosotros. ¿Entiende? Que ellos deberían tener su propia ciudadanía. ¿Entiende? Que ha llegado la hora de que su expansión se termine. Que ellos deberían salir de toda nación, hacer una nación. Que cada judío debería unir fuerzas, que cada judío debería juntarse, que cada judío debería identificarse con otro judío, que todos ellos deberían entender, debemos ser nación. ¿Es esa la voluntad de Dios? No quisieron. ¿Entiende? Porque ellos miraban y decían, no hay futuro en Israel. No hay futuro, allá no hay buenas tierras, allá no hay buen agua, allá no hay agricultura. Acá tenemos grandes cosas, grandes logros. La veían difícil y no querían entrar a ser ciudadanos. Sabían que eran judíos, pero no querían, ¿ve usted?, edificar su nación, edificar su patria. ¿Entiende? Ellos tenían que tener una patria natural. Ahora, ¿por qué está conectada con nosotros este quinto sello? Está conectado, dijo el profeta, ¿no dijo que los sellos son para la novia? ¿Ve? Pero dése cuenta, este quinto sello a la misma vez es la sexta trompeta, el segundo ay. ¿Por qué Dios lo colocó así? ¿Qué tiene que ver con nosotros? Dios está mostrando que el mismo plan con ellos es el mismo con nosotros. ¿Por qué es Noemí? ¿Acaso el profeta no nos dijo que es el libro de Ruth? ¿No nos dijo que la familia muerta de Noemí, esos son los judíos muertos? ¿Y no nos dijo que Noemí regresando, ese es Israel siendo nación? ¿Y no está ahí de protagonista, entrando al protagonismo Ruth? ¿Entiende? ¿Acaso no es después que es nación, Dios le dijo al profeta, ahora sal con tu mensaje? Entonces, escucha estas cosas. Nosotros tenemos que captar. En su corazón de ellos debería haber un entendimiento, una convicción tenía que lograr haber en su corazón, como lo hubo en Teodoro Herz. Una convicción de que tienen una sola opción, ser nación. Y para ser nación no lo podían hacer en cualquier lugar, tenían que regresar a la tierra de donde salieron. Tenían que restaurar su nación que perdieron. Tenían que volver al principio de donde salieron. ¿Entiende? Porque Dios no se va a revelar a ellos en otra tierra. Tenían que regresar a esa tierra para que el Mesías se revele a ellos. Pero ellos tenían que estar convencidos. Ellos tenían que estar convencidos, ¿ve?, de que es su única opción. Como no estuvieron convencidos, entonces se desató este ejército de 200 millones. Y de todos modos fueron convencidos. ¿Qué es lo que nosotros debemos estar convencidos hoy? Nosotros también debemos estar convencidos, hermano, que solo tenemos una sola opción. Solo una. Porque si no nos convencemos, de todos modos nos convenceremos. Pero cuando ellos se convencieron de la forma secundaria, ya era tarde. Ya estaban algunos en la boca del horno, otros, ve usted, en las cámaras de gas. ¿Entiende? Otros frente a los cañones, frente a los revólveres, frente a las balas de los alemanes, otros en los ghetos. Cuando se convencieron, era tarde. Las vírgenes fatuas, cuando se convencieron y tocaron, ya era tarde. Tanta advertencia en la palabra. Y este quinto sello fue abierto específicamente para mostrarnos, ¿ve?, cuán poderoso, cuán malvado es el poder de estos 200 millones de demonios. ¿Y cuál es su plan? La solución final. ¿Cuál es la solución final para ellos en lo natural? Sacar fuera de escena la simiente natural de Abraham. ¿Cuál es la solución final para el diablo en lo espiritual? Sacar fuera de escena la simiente espiritual de Abraham, a la simiente real. Esa es su solución final para ellos, ¿ve? Entonces, ¿cuál es la misión de estos 200 millones de demonios? Acabar con la simiente natural. ¿Ve usted? Bajo los poderes políticos, bajo las trompetas. Y bajo los sellos, acabar con la simiente espiritual. Entonces, mire, la clase de gente, ¿ve usted?, que recibirá la revelación, es cuando este judío empezó a mirar como otro judío es insultado, es degradado. ¿Ve usted? Se aclama su muerte. ¿Entiende? Es avergonzado, es humillado, es derrotado. Entonces él dijo, tenemos una sola opción. Por más que nos hagamos ciudadanos franceses, ciudadanos rusos, ciudadanos ingleses, ciudadanos polacos, Polonia no te va a defender, Alemania no te va a defender, Rusia, ninguna de esas leyes son favorables para los judíos. Lo mismo tenemos que entender, ninguna ley nos va a proteger a nosotros. Tenemos que tener la que viene de Dios. ¿Entiende? Pero ellos no quisieron ser convencidos de esas cosas.
Ellos no quisieron ser convencidos de esa verdad. ¿Entiende? Entonces, ¿qué es lo que sucedió? ¿Ve? Fue desatado este ejército. Piénselo, la tierra para ellos es tierra natural, la tierra para nosotros es la palabra. Muchos estamos pensando, ve usted, que podemos ser creyentes siendo miembros de algún tabernáculo. ¿Ve? Y hasta ahí llegamos, porque ellos se identificaban como judíos, pero de todos modos querían seguir perteneciendo a Alemania, a Rusia y a tantos países. Mira lo que les costó. ¿Entiende? Pero ellos no quisieron, ve usted, ser realmente luchar por la restauración de su nación. ¿Ve? Y el profeta dice, nosotros tenemos que luchar por la restauración, como los que salieron de usted de allá de Babilonia. Ellos tuvieron que luchar. Era difícil, pero tuvieron que luchar con una mano y con otra mano trabajar por la restauración de su ciudad. ¿Entiende? Por la restauración de su ciudad. Esdras y Nehemías. Después de eso viene Esther. ¿Entiende? La reina, la novia, la que llega al trono. Pero antes hay 2 libros, ve usted, de gente luchando después de las 7 décadas, luchando para restaurar, para ver su ciudad en la condición en la que estaba. Y nosotros debemos entender, debemos regresar otra vez a restaurar la calidad de vida de la iglesia apostólica. Regresar otra vez a la fe, a la doctrina de los apóstoles y profetas. Debemos luchar por ser ciudadanos de la palabra, por poseer nuestra tierra. Nuestra tierra es la palabra. ¿Entiende? Por edificar, ve usted, y vivir bajo las leyes de esta nación, la nueva Jerusalén. Esa es la palabra. ¿Ve? Pero muchos de nosotros no estamos convencidos, pensamos que no necesitamos, ve usted, vivir una vida cristiana, ve usted, bajo completamente el predominio de la palabra de Dios en nuestras vidas. Entonces, de todo modo nos convenceremos, pero será tarde. Es ahora donde nosotros debemos oír el clamor. ¿Ve? Es ahora donde debemos entender, solo hay una opción, solo hay una. En Alemania puedes estar bien por un tiempo, pero no siempre. En Rusia por un tiempo, no siempre. En Italia, ve usted, en Polonia por un tiempo, en cada lugar, pero no siempre. ¿Entiende? Es lo mismo. Nosotros como creyentes, bajo el compañerismo podemos estar bien por un tiempo. Bajo congregarnos como creyentes, ve usted, del mensaje, podemos estar bien por un tiempo, no siempre. Porque cuando estos 200 millones, ve usted, empiecen a hacer esa gran matanza, esa gran guerra, oh hermano, ahí nos conviene estar en la patria. ¿Entiende? Ahí nos conviene, porque, ¿por qué? Entonces tienes tus leyes, entonces puedes luchar. Porque recuerda, tiene que haber leyes que te avalen. Israel no podía luchar mientras no sea nación, no podía comprar armas mientras no sea nación, no podía tener un ejército mientras no sea nación, no podía defenderse y ve usted hacer frente a sus enemigos mientras no sea nación. ¿Entiende? Es ahí donde nosotros, ve usted, ¿qué es el misterio que Dios está mostrando bajo el 5.º sello? Antes que estos 200 millones de demonios entren en acción para esta gran matanza, ¿ve usted? Para esta gran solución final que ellos la llaman, también en el lado espiritual. ¿Ve? ¿Cuál es allá? Matarlos, ve usted, de una forma natural. ¿Entiende? Completamente adueñarse de todo lo que ellos tienen. Hasta le quitaban su cabello para hacer colchones, les quemaban su cuerpo para fertilizar con sus cenizas la tierra, les sacaban sus dientes de oro, les quitaban cada cosa, todo lo que tenían para luchar contra ellos mismos. ¿Ve? ¿Entiende? Esos mismos espíritus, ve usted, viniendo contra la gente del mensaje. ¿Para qué? Para no dejarles entrar a su tierra. ¿Ve? Cuando vino, ve usted, la predicación y la motivación, la lucha era en su mente, en sus deseos. Ellos no tenían ningún deseo. Ellos sabían y no negaban que era verdad, pero no deseaban hacerlo. Igual es hoy tenemos libertad. Hoy la palabra nos está haciendo un último llamado. Hoy la palabra nos está jalando y nos está motivando. Ve usted, debes entrar a tu tierra, debes vivir en la palabra. Tu tierra es la palabra, hermano. ¿Ve? Es el único lugar seguro, tienes que entender, no hay otro lugar seguro para ti. No hay otra opción. No hay, hermano, no hay otro lugar provisto. Todo lo demás no es seguro para el pueblo de Dios. ¿Entiende? Entonces, ¿qué es? Ellos tenían que empezar a luchar. No era fácil, porque tenían que regresar allá. Ve usted, de repente acá era un médico, un doctor, allá tenía que regresar.
y labrar la tierra y lograr sacar agua en ese desierto y en esos lugares cenagosos, lograr botar el lodo y hacerlo fructífera esa tierra. Ellos luchaban, la mayoría, en cada lugar que ellos se sentaban. Ve usted, ellos tenían que trabajar 3, 4 años para recién empezar a ver las primeras producciones. Pero ellos entendían, no hay otra esperanza, no hay otra opción, debemos ser nación. Nos van a aniquilar, nos van a sacar fuera de escena si no somos nación. ¿Entiende? Ve, ahora son nación, ahora quieren seguir sacándolo fuera de escena, pero ahora Israel es poderoso en su nación. Ahora puede luchar, ahora tiene aviones, ahora tiene un sistema de defensa. ¿Ve? En lo natural. Porque está en su tierra. ¿Entiende? Porque está en su nación, porque está en su tierra. ¿Entiende? Israel hasta ahora está en guerra. Usted ve, son algunos millones nada más de judíos. La mayoría de judíos están por todo el mundo. Ellos no quieren luchar en la guerra, no quieren vivir allá en Israel. Saben que son judíos, pero no quieren identificarse. Y el profeta dijo: todo judío fuera de su tierra está en apostasía. Ven a sus hermanos luchar todos los días, odiados, aborrecidos, ve usted, pero ellos no, ellos no quieren ganarse el problema. Igual, y son los mismos demonios luchando contra ellos ahora, bajo los sellos, luchando contra nosotros. Entonces, ¿qué es lo que buscarán quitarte? El deseo y el entendimiento. El deseo de entrar a la palabra y el entendimiento de que es tu única opción, de que no hay otra opción, hermano. ¿Ve? Entonces, cuando vinieron bajo el quinto sello, bajo la sexta trompeta, bajo el segundo ay, entonces empezaron la matanza, hermano. ¿Ve? Entonces ahí se convencieron. Oh, cómo suplicaban, ahí querían salir, ahí querían huir. Ya no había cómo. ¿Entiende? ¿De qué se convencieron bajo el quinto sello? Se convencieron de que deberían ser, de que deberían tener en su nación, de que deberían haber oído la voz que les llamó. Vayan a su patria, regresen a su país, esta es la hora. Pero deberían haber rechazado. Ellos se convencieron que no deberían haber hecho caso al pensamiento de que todavía no es el tiempo de que la profecía se cumpla. Lo mismo la gente se convencerá, ¿ve? De que no debe rechazar el pensamiento, ¿ve? De que es la hora de que la palabra se cumpla. Y sí debe rechazar el pensamiento de que todavía no es la hora. Mucha gente todavía quiere pensar que sí, claro, Dios hará las grandes cosas y las grandes maravillosas promesas, pero más adelante. Esta es la hora. Este es el tiempo. Este es el día. Este es el momento. Esta es la hora de vencer. Pero debes entrar a la palabra. Fuera de la palabra solo seremos religiosos. Querremos ser buenos cristianos, pero no lo podremos lograr. Entra a la palabra. La palabra te va a lavar, te va a limpiar. Vas a vencer al enemigo. Esos poderes de esos 200 millones de demonios no van a tener éxito contigo, porque Dios te va a dar un poder defensivo. Pero entra a la palabra. No estés conforme con un espíritu religioso. ¿Ve? No estés conforme solamente con una acción religiosa. ¿Entiende? Eso es lo que nosotros debemos buscar. Tener en escena la palabra del Señor. Porque la tierra para ellos, en lo natural, es la palabra para nosotros. El profeta dice: para ellos es la tierra natural, para nosotros nuestra tierra es la palabra. Entonces, ¿ve? ¿Por qué ellos pasaron esta desgracia y por qué fueron tan derrotados? ¿Por qué fueron tan humillados, desnudados, matados de hambre? Hermanos, les amontonaban en trenes uno sobre otro. Ve usted, que se mueran ahí, y los que sobrevivían los mataban a pocos. ¿Entiende? Los más fuertes todavía los hacían trabajar. ¿Qué es? Igual diablos sobrenaturales buscando quitar la vida de Cristo de ti, la vida de la palabra. ¿Ve? ¿Entiende? Entonces, para ellos no era difícil hasta que ellos rechazaron esa voz de ir allá. ¿Entiende? No será difícil hasta que usted rechaza el entendimiento de que esa es su única opción. Cuando usted opta por solamente ser un cristiano, ve usted, sin hacer de la palabra un protagonismo total en su vida, hermano, usted luchará, pero no podrá vencer completamente. ¿Entiende? ¿Ve? Pero recuerde estas cosas. Eso era lo que ellos entendieron bajo el quinto sello. Por eso es que el quinto sello tenía que ser revelado para nosotros, para mostrar que es algo serio, que no todo el tiempo te estarán motivando, que no todo el tiempo estarán clamando, vuelve a la palabra, que no todo el tiempo habrá libertad religiosa, que no todo el tiempo tendrás las opciones, ve usted, de congregarte, que no todo el tiempo tendrás la libertad que tienes, que ese es un tiempo. Dios quiere que sepas que es un tiempo, Dios quiere que estés convencido que esa opción es la que te conviene tomarlo. No importa el costo, nos conviene estar en la palabra. Y no era difícil, pero ellos no lo quisieron hacer. Era posible, pero no lo quisieron hacer. ¿Entiende? Y cuando Dios abrió el quinto sello y el profeta dijo: ve usted cómo es que ellos fueron salvos.
¿Cómo es que ellos recibieron vestiduras blancas? Ellos son almas, pero ellos no tendrán el privilegio del milenio. ¿Entiende? Yo mostrando quiénes se perderán el privilegio del milenio. Yo mostrando quiénes no subirán en el rapto. Por eso ellos son almas, no tienen vestiduras blancas, o sea, teofanía. Pero a la novia se le ha concedido que se vista de vestiduras blancas, que se vista de lino fino, blanco y resplandeciente. Pero ve usted, ¿por qué ellos no la tuvieron? Porque rechazaron. Ve usted, el que en ellos, ve usted, se ha creado el deseo de ser nación, el deseo de estar en su tierra. Eso rechazaron ellos. ¿Ve? ¿Entiende? Es lo mismo que nosotros tenemos que decidir, que en nuestro corazón debe estar el deseo de estar parados absolutamente en la palabra, de no estar jamás hablando más nuestras ideas ni de nuestro pensamiento, de completamente ser 100% escriturales. ¿Entiende? Pero ellos tuvieron que luchar. Cuando le dijeron vamos a la tierra, si le habían dicho te damos casa, te damos todo, hubiesen querido ir. Pero cuando se les dijo, ve usted, hay un banco, tienes que aportar para comprar tierras, muchos se echaron para atrás porque consideraron de más valor su dinero que trabajar por la promesa. ¿Entiende? Y ese mismo dinero tomó Hitler. Ese mismo dinero tomó Hitler ahora contra ellos. ¿De qué les sirvió? ¿Entiende? Muchos valoramos nuestra vida y pensamos y nuestro tiempo y pensamos que tenemos más compromiso con este mundo que con Cristo. ¿Entiende? ¿De qué nos va a servir todo ello? ¿Ve? Cumple. Jesús dijo, dad a César lo que es de César, pero a Dios lo que es de Dios. Tenemos un compromiso con Dios, tenemos un entendimiento, tenemos que tener. Dios no quería ver esa matanza, por eso es que les mandó llamar. Salga, vamos allá. ¿Ve? Pero Dios sabía que lo iban a rechazar. Él escribió esas cosas. Y luego viene y la revela. ¿Y por qué la revela para nosotros? Porque son los mismos enemigos, son las mismas circunstancias. Porque después de esto viene la gran tribulación, lo mismo 200 millones de demonios. ¿Ve? Después de esto, gente de todo modo se convencerá que debería haber estado en la palabra. ¿Entiende? De todo modo se convencerán que no les sirvió, que de nada les sirvió ir al tabernáculo, ir a los cultos y vestimenta falda larga, vestimenta correcta. Se convencerán que cantos y nada de eso les sirvió, que ellos les necesitaba entender una cosa, que les conviene ser nación. ¿Entiende? ¿Qué es? Nosotros nos conviene también ser nación, pero la nueva Jerusalén. Y ahí no se entra por unirse, se entra por nacimiento. Entonces nos conviene nacer en Jerusalén. Nos conviene nacer en esa tierra. Nos conviene nacer, pero para nacer hay que morir primero. Entendamos que nos conviene morir entonces. Morir a ideas, morir a razonamiento, morir a conformismo, morir a deseos, que solamente tenemos deseos de este mundo y no tenemos deseo de ser cristianos que realmente honre la palabra. Tenemos que saber lo que nos conviene. Para eso fue revelado el quinto sello. Para mirar, Dios mostró que lo que a ellos les convenía. ¿Entiende? Pero ellos rechazaron eso. Piénselo. Dios mostrando lo que nos conviene a nosotros a través de este quinto sello. Por eso ve usted, y nos conviene acelerar. El enemigo viene rápido. Hermano, no pasó ni 50 años de eso. Porque Teodoro Herz en 1898 él escribió su libro y lo llamó El Estado Judío. ¿Ve? Entonces él dijo, he fundado el Estado Judío. Pero si lo diría en voz alta, en 1898 dijo, si lo diría en voz alta, provocaría un estallido de risa universal. El mundo se reiría a carcajadas, diría Estado Judío. Después de 2000 años, ¿dónde está? ¿Entiende? Pero él dijo, dentro de 5 años es posible. Pero dentro de 50 será con certeza una realidad. Capte esas cosas, como él escribía en su diario. Decía, yo cuando escribo este libro y la bandera que Israel tiene, Teodoro Herz lo diseñó. El escudo que tienen, el himno nacional que tienen, todo lo diseñó Teodoro Herz. Ellos lo que tienen. Por eso que Teodoro Herz es un hombre más grande para Israel hoy. ¿Quién es el hombre más grande para Israel hoy? Mire usted, ¿quién es el hombre más grande para Israel hoy, en este día presente? El que les llamó, salgan. El que tuvo la visión de lo que les convenía antes de la matanza y que nadie lo hizo caso. Por eso el profeta dijo, cuando allá llegue el remanente, después de pasar por la tribulación, ellos sabrán, amarán a la novia, porque ellos dirán, ¿cómo me perdí esa oportunidad? Era Dios y yo no supe aprovecharlo. Mira lo que le pasa a Israel allí. Ahí está su hombre más grande. Y para ellos es un profeta. ¿Entiendes? Inspirado por él,
algunos hombres empezaron a continuar luchando, no se rindieron. Y de esa manera lograron hacer nación de todos modos. ¿Entiende? Ahora capte esas cosas. Entonces es ahí donde nosotros debemos lograr tener este entendimiento, hermano. ¿Ve? Muchos pensaron solo en sus problemas. Muchos pensaron en sus propias familias, en sus propias casas, en su propia forma de vida. Pero la historia de este quinto sello hoy es historia. La historia nos muestra que les convenía pensar en la profecía. Les convenía pagar el precio por la profecía. Les convenía, porque al final lo perdieron todo. Piénselo, ellos ven su amada esposa, lo ven desapareciendo, lo ven siendo matada, sus amados hijos. Por lo cual ellos decían, pobrecitos mis hijos que vayan allá a Israel. Pensaban que ahí era sufrimiento. Pensaban que no les convenía eso. Mucha gente piensa que va a tener dificultades si vuelve fiel a la palabra. Si se vuelve tan leal a la palabra, piensa que va a perder oportunidades. Oh, no te preocupes. ¿Entiende? Si ellos piensan así, pues no será para ellos, ve usted. Pero de todos modos se convencerán. Pero será tarde. Es ahí donde nosotros tenemos que entender qué tipo de vida cristiana nos conviene. Ahora, ¿cómo era cuando ellos cuando ellos fueron nación? ¿Qué eran? Piénselo. Fue una noticia mundial. Provocaron la ira de todos sus vecinos, ¿entiende? ¿Ve? Los árabes se levantaron y quisieron sacarlo fuera. ¿Qué era? Entonces Israel empezó, ve usted, a volverse una piedra muy pesada para las naciones. Cuando ellos fueron nación, Israel ya no era cualquiera. Israel ya no era esos pobrecitos huérfanos de los campos de concentración. Ahora Israel era una nación. Ahora le decían a Israel, sal de esa tierra. Ellos miraban y apuntaban en la Biblia y decían, Dios me la dio. ¿Entiende? Hasta ahora le piden que se retire de Jerusalén. Ellos dicen, aquí está en la Biblia nuestra heredad. ¿Entiende? Capte esas cosas. Israel se ha vuelto poderoso en su tierra. Deja que un cristiano entre a la palabra, entre a su tierra. ¿Tú crees que un real cristiano en la palabra va a estar todo débil? ¿Va a ser un perdedor? ¿Va a estar dando lástima? ¿Entiendes? Va a volverse fuerte, va a volverse saludable. ¿Entiende? Oh, hermano, hay grandes cosas para ti en la palabra, como ha habido grandes cosas para Israel en su tierra. Son potencia agrícola en el mundo, son poder militar en el mundo. ¿Entiendes? Servicio de inteligencia más tremendo en el mundo. ¿Ve? ¿Entiende? Y todos esos tantos logros, ve usted, que ellos tienen, no han sido derrotados. Dice que Israel, dijo el profeta, es nación, jamás será vencido. ¿Entiende? Y podemos ver lo mismo desde que tú entras a la palabra. Como Dios le dijo a Josué, nadie te hará frente todos los días de tu vida, también jamás serás vencido. La misma promesa. ¿Entiende? La misma promesa. ¿Pero qué es? Pensamos nosotros que Dios nos abrió el quinto sello, nos abrió solamente para nosotros ver la historia de lo que sucedió con los judíos y para decir, pobrecitos, lo que pasaron. ¿Entiende? Recuerde que los sellos tienen que ver con nosotros y tenemos que ver la manera en que está conectado con nosotros. ¿Ve? Es una de las reales advertencias el quinto sello. Entonces es algo que nos conviene, usted tiene que entender. No le conviene ser un cristianito nada más. No le conviene ser un sencillo aleluya. No le conviene ser uno que se motiva con los discursos tal vez de Teodoro Herz. Ellos se motivaban y decían sí, y de repente, ya está bien Teodoro Herz, acá te vamos a dar un pequeño cheque para el banco, tal vez que compres por ahí, o de repente un pequeño salario para un judío. No era eso, era que se pongan a la responsabilidad. Nosotros lo vamos a hacer, Teodoro. Es lo mismo, muchos, está bien, están haciendo algo, ya bueno, vamos a ayudar a alguien para que no digan nada. Oh, hermano, es que tú digas, debe hacerse, debemos construir nuestra patria, debemos edificar nuestra nación, debemos entrar a nuestra tierra, debemos regresar a nuestra tierra. ¿A dónde tenemos que regresar? ¿De dónde salió Eva? De la palabra. ¿A dónde tenemos que volver? Otra vez a la palabra. Es ahí donde nos debemos estar contentos de solamente estar un poco en la palabra. Debemos regresar totalmente a la palabra. Tenemos que luchar por ello. ¿Es posible? Absolutamente. Es nuestra promesa. Este es nuestro día. Esta es nuestra hora. Este es el momento. Este es el tiempo. Ha llegado la hora de estar en nuestra patria. Ahí nos conviene estar. ¿Qué es? La palabra. Eso es lo que Satanás está robando. Pero ¿qué viene después de eso? Mira los 200 millones de demonios. Mira lo que hicieron con ellos. ¿Entiende? ¿Tú qué crees? ¿Que a ti te perdonarán? ¿Te palmearán la espalda a ti? Oh, hermano, el tan solo hecho, ellos lo investigaban y lograban saber. El tan solo hecho que seas judío, no importa si eres anciano. ¿Entiende? No importa si era niño, hermano.
El tan solo hecho que era judío era marcado. Es lo mismo, si eres del mensaje, estás marcado por esos 200 millones de demonios. No importa si eres un anciano, no importa si eres un niño, un adolescente, ellos no perdonarán. Es ahí donde debemos entender. ¿Ve usted? ¿Qué es? ¿Y Dios los pudo ayudar? No los pudo ayudar porque ellos habían rechazado la voz que les llamó. ¿Entiende? Capte esas cosas. Entonces, ellos, mire lo que pasaron, mira lo que sucedió con ellos. Pero Dios nos manda el juicio primero. Primero le mandó misericordia. Lo mismo con nosotros, hermano. ¿Qué impide para que seamos mejor cristianos de lo que somos? Es nuestra propia arrogancia, es nuestra propia soberbia y altivez para querer seguir siendo lo que somos. Es nuestra propia falta de interés, nuestra propia falta de respeto a la fe de los hijos de Dios. Queremos vivir una vida que no motiva, que no es un ejemplo para nadie. Y no nos importa. ¿Entiende? ¿Qué nos impide? Nuestro propio orgullo, nuestra propia arrogancia. ¿Ve? Cuando podemos ser reales cristianos, cuando podemos ser reales hijos de Dios, cuando podemos ser una real influencia. ¿Ve? Entonces, ¿qué es? Tenemos que mirar la revelación de este quinto sello. Tiene un propósito, una advertencia. Nosotros, por eso cuando escribió la Biblia de esta novia, dijo: el diablo se lanzó en ira contra esta mujer que trajo al hijo. ¿Ve? Y buscó acabar con ella, pero a ella no lo pudo alcanzar. A ella se le dieron las dos alas del águila. A ella voló. ¿Qué es? ¿Por qué el diablo no nos alcanzará a nosotros? ¿Por qué no acabará con nosotros? Porque las alas, estamos recibiendo las alas. Ese es el abrir del Antiguo y Nuevo Testamento. Para volar, para no dejarnos alcanzar. Y no nos alcanzará cuando entramos a la palabra. La palabra es el fuerte impenetrable. Sí, Señor. ¿Ve? Ahora capta esas cosas, hermano, ¿ve? ¿Entiende? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que mirar? ¿Ve? No solamente vino el quinto sello a abrirse para que nosotros veamos una historia. ¿Entiende? Para que nosotros sepamos lo que se hizo con los judíos. ¿Entiende? Eso es un misterio que habla de este día. ¿Entiende? Las cosas que están tomando lugar. Dios mismo ve usted clamando, la otra vez igual. Vuelve a tu tierra, vuelve a la palabra, vuelve a la palabra, vuelve a la palabra. Muchos decíamos: hermano, yo quiero cambiar, hermano, yo quiero ser mejor. Claro, ¿sabes dónde puedes cambiar? En la palabra. Porque el profeta dijo: Dios no tiene ningún pacto con Israel fuera de su tierra. Y el profeta dijo: y Dios no tiene ningún pacto con la novia fuera de la palabra. ¿Entiende? Entonces no importa lo que eres, no importa las cosas y cuántas veces el diablo te derrotó. ¿Ve? Es porque no estabas completamente en la palabra. Entra a la palabra hoy, vuelve a la palabra, no te sueltes de la palabra, párate en la palabra, aférrate a la palabra, tú verás el resultado. Dijeron: tan sencillo, y no lo pudieron creer. Piensa, vino el enemigo, tan sencillo también. No lo podían creer. Se acostaron millonarios cuando a medianoche les levantaron. Presos, amanecieron presos. Decían: bueno, estoy de hambre, ya, a ver, voy a cobrar. No tenían dinero. Bueno, voy a mi casa, y llamaban al sirviente, ya no había sirvientes. ¿Entiende? Los grandes millonarios ahora no tenían nada. Cuando ese dinero pudieran haber hecho ellos una nación. Con la fuerza que tienes, con la vida que tienes, con el esfuerzo, con las habilidades que tienes, tú deberías luchar para fortalecer la palabra. Tú deberías ser un mejor creyente. Tú deberías usted tener una mejor calidad de vida cristiana. Pero no lo quisieron hacer. Mira lo que vino después. ¿Tú crees que cambiará la situación? No cambiará, hermano. No cambiará. El quinto sello es una advertencia solemne. ¿Entiende? El quinto sello debe volvernos tan humildes, dijo el profeta, al mirar lo que pasaron los judíos. ¿Entiende? ¿Por qué? Dijo el profeta: debiéramos caminar tan humildes con un sombrero así de alto por una piedra y todavía sin rozarlo, debajo de una piedra. ¿Entiende? ¿Por qué? Porque, hermano, esta es la sublime gracia de Dios clamándonos: vuelve a la palabra, hoy puedes volver. Podemos tener compañerismo, puedes tener acceso a un culto, ¿ve? Todavía podemos tener. ¿Qué crees? ¿Qué es la bondad y la ciencia? No, es Dios proveyendo estas cosas, abriéndonos un camino de regreso a la palabra. Pero ¿cuánto esfuerzo tú le pones? ¿Cuánto interés tú le pones, hermano? ¿Entiende? Piénsalo. Muchos pensamos que solamente miércoles, viernes, domingo y voy al culto y con eso está solucionado. Recuerda, mire el patrón en el libro de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Era todos los días. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú vives en una patria, tú no vives solamente miércoles, viernes y domingo. Tú vives todos los días en esa patria. Todos los días eres ciudadano ahí. ¿Entiende? Y cuando tú estás en la palabra, tú estás todos los días en la palabra. Esa es tu patria, esa es tu tierra, esa es tu vida. Ve.
Pero eso es lo que Satanás robará, el deseo de eso y el entendimiento de que eso es lo único que nos conviene. Hay poderes del infierno luchando para quitarnos ese entendimiento. ¿Entiende? ¿Pero qué es? Por eso que Dios tuvo que permitir que el quinto sello se cumpla y luego revelar lo que fue. ¿Para qué? Para que nosotros nos demos cuenta de lo que nos viene. No es porque Dios nos quiera tratar mal. Él está revelando los planes del enemigo contra nosotros. Por eso que revela, ve usted, el quinto sello, siendo la sexta trompeta, pero lo revela como sello para nosotros. ¿Entiende? ¿Por qué? Es terrible, hermano, lo que sucederá cuando estos 200 millones te hallen fuera de la palabra. ¿Entiende? Es terrible. Porque recuerda, ve, vendrá un tercer ay. Y hay de aquellos que, ¿no dijo el profeta? La puerta se cerrará. Entonces ese es el llamado, termina. La oportunidad termina. Entonces tienen su oportunidad los 200 millones de demonios. ¿Por qué Dios no se metió? Dios ya les dio a ellos su oportunidad. Ahora le toca la oportunidad de ellos. Y mira los despiadados que fueron. Mira lo que nos conviene a nosotros. No solo avanzar y hacer algo más o menos, hermano. Es hora de ser un creyente como jamás se ha sido. Es hora de volar tan alto. Es hora de tener ambiciones de realmente edificar lo que nunca se edificó. 2000 años no estuvo, pero ahora debe estar una patria para Israel. Para nosotros 2000 años no estuvo un cristianismo tan lleno de pasión y todos los días en la palabra como la iglesia apostólica. Pero hoy debe estar en una esfera más grande y gloriosa. Es lo único que nos conviene. No hay otra opción fuera de eso. ¿Entiende? No hay otra opción fuera de eso. ¿Capta esas cosas? Por eso es, ve, que nosotros debemos vigilar el propósito por el cual Dios nos trajo la palabra, por traernos, no solamente nos trajo para traernos algunos informes históricos, ¿entiende? Para informarnos, ve usted, algunos hechos, algunos eventos históricos. Él lo trajo con un motivo, con una razón, ¿entiende? Para mostrarnos a nosotros el peligro que está ahí. ¿Acaso no están los 200 millones de demonios? ¿Qué cree que están haciendo? ¿Qué cree? ¿Dónde están? ¿O se habrán vuelto al infierno? ¿Se habrán vuelto al Éufrates? ¿Están atados otra vez? ¿No se han dado vuelta contra la novia? ¿Qué creéis que están haciendo? Otra vez le están quitando a judíos, a los judíos espirituales, digamos, al Israel espiritual. Le están quitando todo el deseo de ser un creyente correcto, de ser un creyente escritural. Porque si tú tienes unidad con la palabra, un creyente parado en la palabra, oh hermano, tú no serás cualquier tipo de creyente. Tú serás diferente. ¿Entiende? Pero si solamente somos creyentes de iglesia, no tienes ningún futuro. Porque la promesa no solamente para nosotros es una iglesia, un tabernáculo. Nuestra promesa para nosotros es la palabra. Es la plenitud de la palabra. Y el quinto sello, por eso el quinto sello mostraba en ellos una sola oportunidad para ellos, ser nación. No lo quisieron aceptar, no quisieron luchar por ellos contundentemente. Sí lucharon, más o menos. Uno que otro, ve usted, dio su dinero. ¿Entiende? Uno que otro, ve usted, luchó y compraron tierras. Uno que otro se fue a vivir allá. ¿Ve? Pero les tenían que enviar una mensualidad para que no se regresen. ¿Entiende? Eran flojos, no querían trabajar. Pero cuando empezó ese segundo ay, ¿entiende? Entonces ellos se convencieron de que no sirve la flojera. Nos van a matar a todos. ¿Entiende? Entonces hay que luchar. ¿Ve? Ellos empezaron a luchar. Dijeron, cuando se enteraron, hay sobrevivientes, hay niños. Piense algunos niños por Europa, niños sin padre, niños sin madre. ¿Entiende? Ni siquiera sin hermanos, todos ellos. Los únicos que Alemania les faltó matar. Y todos ellos. Entonces los judíos empezaron a luchar por sus hermanos. Cuando tú ve usted el diablo arruinando jóvenes. Ve, matando la vida de Cristo, la influencia del mensaje, matándolo y sacando la vida, la influencia y la vida de la palabra, sacándolo del pueblo de Dios. ¿Qué harás tú por ellos? Ellos empezaron a luchar y empezaron a decir, vienen esos niñitos, no pueden trabajar, no pueden luchar, pero sí pueden cosechar los frutos. Entonces dijeron, vamos a trabajar, vamos a dejar la finca produciendo, vamos a dejar ve usted, una gran granja produciendo, ¿ve? Y nosotros vamos a hacer otro, ellos pueden administrarlo, bajo el liderazgo de algunos, 2, 3 adultos, ellos pueden cosechar, ellos tienen que comer. Porque ¿qué vendrán? ¿Y qué les podemos dar a esos sobrevivientes? Cuando nosotros vemos, ve usted, cuando la vida de Cristo está saliendo de la gente del mensaje, cuando la virtud de Cristo está yéndose de la gente del mensaje, entonces te entiendes, todavía no tengo lo suficiente para poder impartir. Pero era cuando tú veías a los judíos muriendo, ve usted, y nadie podía ayudar a su hermano porque se miraban el uno al otro y nadie tenía nada para darle al otro. Era compadeciéndose el uno al otro nada más, pero todos muriendo. Lo mismo, ve usted, quiere hacer el diablo. ¿Entiende? Lo mismo. Quiere matarlos de hambre en la palabra.
y mirarse el uno al otro, nada de revelación, nada de palabra, nada de escrituras. Y ministros comprometidos, ve usted, y vendidos a esos espíritus para matar de hambre al pueblo, ¿no es cierto? Pero Dios rico en misericordia dijo en Apocalipsis 12, porque esto está conectado con Apocalipsis 12 para la novia. Ve, dijo que a esta mujer, a la que tuvo el hijo, no a otra, a la que tuvo el hijo. El hijo es la palabra, no un medio hijo, no una parte del hijo, a la que tuvo el hijo. A ella se le dio las 2 alas del águila. Entonces a ella le convenía tener ese hijo. A ella le convenía porque eso le proveía la forma de escaparse de la serpiente. A nosotros nos conviene tener ese hijo palabra en su plenitud. La palabra en su plenitud, porque ese es el hijo. Porque de esa manera tendremos las 2 alas para escapar de la ira de la serpiente, del poder de la serpiente, de la muerte, del caballo amarillo. Tenemos que saber lo que nos conviene. Para eso fue abierto el 5º sello. No solamente para darnos datos históricos, para narrarnos la historia de lo que pobrecito lo que pasó con los judíos. Si son los mismos diablos que han venido contra nosotros. Y sabemos que han venido, pero ¿dónde están? ¿Qué están haciendo? Están robándote el deseo y el entendimiento de que hay una cosa que te conviene. ¿Qué le convenía a esta mujer? Tener ese hijo. ¿Entiende? Porque ese hijo, la palabra, es el que va a reinar. ¿Entiende? Entonces, las 2 alas, la revelación, el misterio va a abrirse para gente que está dispuesto, ve, a amar la palabra, a recibir la palabra y a colocar en sus labios la palabra. ¿Entiende? Para que la mentira no esté en sus labios, pero la verdad. Todo hombre mentiroso, Dios verás. Y Dios es la palabra. Entonces tenemos que luchar por colocar la palabra en nuestra boca. Entonces la palabra te va a limpiar, la palabra te va a lavar, la palabra te va a fortalecer, la palabra te va a cambiar, va a echar fuera todo diablo, todo enemigo, toda naturaleza humana, todos hábitos. No hay ningún diablo que se detenga al poder de la palabra. Vas a ser libre, hermano, pero entra con más interés, con entendimiento, ¿ve? De que eso es lo que nos conviene. Entra con ese entendimiento, ¿entiende? Es lo que nos conviene. Por eso es que nos conviene estar en la palabra, nos conviene cantar la palabra, hacer música de la palabra, de la hora, de lo que es. Por eso dice que para los sellos, ¿qué les convenía? Cantar cántico nuevo. Pero cántico ¿qué? Que hablen de redención, no solamente de una ayuda de Dios, de una salvación, de redención. Es decir, hemos vuelto, redimir es volver a su estado original. ¿A dónde dejó la iglesia? Ve usted, atados a la palabra, todos los días en la palabra. Para nosotros no es carga estar todos los días en la palabra. ¿Por qué puede ser carga? ¿Entiende? Si esa es nuestra única vía de vida. Esa es nuestra vida. Y es lo que nos conviene. Fuera de eso no hay un cristianismo que convenga, no hay un cristianismo que funcione. No habrá, hermano. Porque si Dios, el profeta dice, si Dios no ayudó a Israel fuera de su tierra y a nosotros nos ayuda fuera de la palabra y todavía nos lleva en el rapto, ¿cómo puedes tipificar eso en la Biblia? Si Dios dejó que los 200 millones de demonios hagan lo que quieran con Israel porque no quisieron ir, porque estaban en su tierra, porque no estaban en su tierra. ¿Entiende? Oh, pero Dios viene a nosotros que solamente nos bautizamos y estamos en el mensaje y tenemos los folletos en casa, ve usted, y de vez en cuando leemos la Biblia y de todos modos nos llevarán el rapto. Cuando el profeta dijo la tierra para ellos es Palestina, ¿ve? Pero la tierra para nosotros es la palabra. Dios es incambiable. Es lo que tenemos que entender. No solamente es una vida cristiana, es saber en qué debe estar enfocado nuestro corazón. Nosotros tenemos que vigilar nuestros estímulos, tenemos que vigilar nuestro corazón, tenemos que vigilar nuestros deseos. ¿Ve? Si no tenemos ambición de ser creyentes protagonistas de esta hora para otros, elevarlos a un nivel más alto, ¿ve? ¿Y cómo vas a hacerlo si a veces ni tú mismo crees lo que hablas? ¿Y cómo alguien te va a creer? ¿Cómo alguien te va a tomar en serio? Y si no tienes carga por nadie, no eres un real israelita espiritual. No eres. No puedes ir allá porque Israel, ve usted, ellos están regresando, están llevando judíos allá y los que llegan allá están trabajando para hacer entrar a otros judíos. ¿Cómo llegaron a ser nación? Piénselo. Ellos sabían, los ingleses, tienen que escapar de los alemanes. Luego los ingleses no les dejan entrar. Tenían que combatir con los alemanes, tenían que combatir con los ingleses. No era fácil. Lo mismo, tampoco será fácil llevar a la gente a la palabra, porque diablos sobrenaturales solamente están buscando ungirlos con deseos de iglesia. ¿Ve? Piénsalo, espíritus de iglesia, se han contaminado con espíritus de iglesia. Por eso ve usted, mucha gente llega al culto con tal desinterés. ¿Entiende? Tú lo ves que se sientan, un rato se duermen, se cansan. ¿Por qué, hermano? Porque han sido ungidos por espíritus de iglesia. ¿Ve? Entonces esos contaminados con iglesia nunca recibirán el sello de Dios. ¿Y qué es lo que nos va a lavar de esos espíritus? Una sola cosa, la palabra. ¿Ve? Es posible vencer absolutamente. Esto es nuestra hora. Pero tenemos que entender, no, Dios no quiere un cristianito más o menos, Dios quiere un cristiano de calidad.
¿Qué nos hará cristianos de calidad? Nosotros no somos lo peor, pero lo que hemos recibido es lo mejor. ¿Entiende? Porque no es el hombre santo, es la palabra santa en el hombre. No es el monte santo, es el Dios santo en el monte. No es la iglesia santa, es el Dios santo en la iglesia. ¿Entiende? Entonces, no es lo que somos, no te limites a ti lo que eres. Cada uno, si Dios, dijo el profeta, si Dios haya uno que se rinda, uno, solo uno que se rinda. Si Dios hallara, yo me rindo, Señor. Yo no voy a aceptar la derrota del enemigo. Yo no voy a aceptar las propuestas del diablo. Yo voy a pagar el precio. Yo voy a entrar a tu palabra. Solo uno. Es ilimitado lo que Dios puede hacer. Aleluya. Tenemos que estar harto de ver el enemigo glorioso jactándose como Goliat, que él puede, que los del mensaje no pueden. ¿Quién ha dicho que no pueden? Porque Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Entiende? Esta es la hora, hermano, de ser cristianos. ¿Ve usted por qué? Porque la palabra tiene poder sin límites. Con nuestra fuerza nunca lo haremos. No es con espada, no es con ejército, pero es con mi espíritu. Y el espíritu y la palabra son lo mismo. Eso es lo único que nos conviene, ¿ve usted? Y eso es lo que Israel no entendió. Eso es lo que el quinto sello, ¿ve usted? No entendieron. Mira lo que sucedió. Pero a esta novia no la alcanzará. ¿Entiende? ¿Por qué no la alcanzará? Porque ella se le abrirá la revelación de la palabra. Ella recibirá las 2 alas. Ella volará. ¿Entiende? La serpiente no la alcanzará. ¿Ve? ¿Pero por qué? Porque ella ha tenido el hijo. Capte esas cosas. Eso es lo que dice la palabra. Apocalipsis 12. Una gran señal apareció en el cielo. ¿Ve? Una mujer vestida del sol y con la luna debajo de sus pies. ¿Ve? Ella está sobre las edades. ¿No es la luna en las edades? Y está vestida del sol, ese es Cristo. ¿Ve? Y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. ¿Entiende? Esa es la doctrina apostólica otra vez. La vida de la iglesia alfa. Entonces, estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. Y también apareció otra gran señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la 3ª parte de las estrellas del cielo. Piénselo. Aquí en la natural está arrastrando las estrellas de la tierra, la simiente de Abraham, terrenal. ¿Entiende? Pero la real guerra es contra las estrellas del cielo. Esa no es la simiente natural de Abraham. ¿Entiende? Esa no es la simiente natural de Abraham. Apocalipsis 12 es la simiente real de Abraham. Es la novia, es su objetivo, arrastrarlo, su cola de mentira, espíritus mentirosos de iglesia. Oh, hermano, tienes que cuidar tu corazón. Tu corazón no tiene que ser perdedor, no tiene que ser conformista, no tienes que aceptar un cristianismo más o menos y todo dando lástima. ¿Entiende? Tú puedes ser un superhéroe, un real cristiano. Solo entra la palabra, no te salgas de la palabra. No le des valor a lo que el diablo haga. ¿Entiende? Ten fe en lo que Dios ha prometido hacer en este día. Y Él lo hará con todo aquel que no se suelta de la palabra. Dios nunca dejará de cumplir su promesa. ¿Entiende? Entonces dice, las arrojó sobre la tierra y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. ¿Qué quería el diablo? Devorar al hijo. Quería sacar fuera, matar al hijo, sacar la palabra fuera de escena. Pero esta mujer, ve, no va a dejar que su hijo perezca. ¿Qué es lo que quiere? Si el diablo separa el mismo dragón delante de ti, para no ver nacer el hijo, para que Cristo no nazca en ti. ¿Dónde tiene que nacer? En tu corazón. ¿Entiendes? Tiene que aparecer en tu boca. Él está parado frente ahí para cortar, para decir que no lo puedes hacer. Pero la palabra dice, y ella dio a luz un hijo varón. El diablo no la pudo evitar. Ella dio a luz. Ella trajo el hijo. Es lo mismo hablando de una novia que no evitará, ¿ve usted?, de que este hijo sea traído en escena. ¿Entiende? Muchos están esperando la promesa de Dios, pero mira para quiénes son las 2 alas. Para quiénes es la plenitud de la revelación de la palabra. Para quiénes son los 7 sellos. Para una mujer que no solo está embarazada, pero va a dar a luz el hijo. Es decir, no solamente tiene la palabra en su corazón, pero la tiene en su boca. Viene ese hijo en pureza, la palabra en pureza, saliendo por los labios, ¿ve usted?, de su novia. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá, no cualquier hijo, pero el hijo que regirá con vara de hierro a todas las naciones. ¿Entiende? ¿Y quién es lo que va a regir? ¿Quién es lo que va a gobernar? En aquel día dijo, yo no les juzgaré, la palabra que he hablado le juzgará. Entonces, ¿qué hijo está dando a luz esta mujer? Cristo, la palabra. ¿Ve? Eso dio a luz María, lo dio en la natural a luz. ¿Entiende? Haciendo el tipo. Pero ahora, ve usted, es trayendo, pero ella la trajo por un nacimiento natural. En realidad, pero la voluntad de Dios era por nacimiento de palabra. El real nacimiento que debe venir es por la palabra, ¿no? El real dar a luz debe ser por la palabra, ¿no?
¿Entiende? Y ella fue el que regirá todas las naciones. Dice, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Entonces dice, la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y sus ángeles, y el dragón y sus ángeles luchaban, pero no prevalecieron. Ahora dice, a la versículo 13. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Mira qué mujer. ¿Entiende? ¿Contra qué mujer se va a lanzar el diablo? Por eso que en la Segunda Guerra Mundial su ira, toda su ira no era contra los ingleses, no era contra los rusos, era una guerra normal. Oh, pero qué ira contra la simiente de Abraham, hermano. ¡Qué decisión! Y ellos no eran una nación, solo eran gente, no eran soldados, era gente, eran mujeres, ancianos, niños, pero qué ira. Lo mismo el diablo, una ira contra esta mujer que ha traído el hijo. Israel trajo el hijo natural, el Cristo en su estado natural, en su carne. Pero esta novia lo trae a Cristo en la forma de palabra. Y la palabra fue siempre la voluntad de Dios. ¿Entiende? Entonces dice, ¿ve? Y el dragón, ¿ve usted? Persiguió a la mujer que había dado a su hijo. Pero se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, su lugar, donde es sustentada por un tiempo, tiempos, y la mitad de un tiempo. 3 años y medio. ¿Ve usted? Ella vuela en el rapto. ¿Entiende? Ella va a la gran cena de boda de Cordero, el lugar provisto por Dios. Mientras aquí la gran tribulación, la serpiente no le alcanza a ella, pero quiere acabarlo, quiere alcanzarlo. Por eso usted tiene que entender, estos 200 millones de demonios alcanzaron a los judíos, porque ellos no tuvieron el hijo, solo tenían la palabra de Dios y el testimonio que ellos tenían, la circuncisión. No tenían al hijo, pero hay una mujer que tendrá el hijo, y a esa mujer que se ve en el rapto es la que ha dado a luz el hijo. Por eso que el quinto sello, ¿qué le conviene a esta mujer? La Biblia relata solo por una cosa. El diablo se llena de ira contra ella, por el hijo que tiene. Y solo por una cosa, Dios le va a dar las alas del águila, porque dio a luz a ese hijo varón. Entonces la gente que se ve en el rapto es gente que se ha embarazado de la palabra, que se ha llenado tanto de la palabra, que ha traído no una parte del hijo, una parte de la palabra, pero la plenitud de la palabra. Un varón poderoso que regirá con vara de hierro. ¿Quién es ese? La palabra, hermano. Ese es el misterio. ¿Ve? Es el propósito por el cual el quinto sello se abrió. No solamente para narrarnos, ve usted, oh, pobrecitos los judíos que pasaron, mira las almas bajo el altar, ellos no tienen vestiduras blancas, porque ellos no tienen teofanía, ¿entiende? Porque no van a estar en el milenio, ¿entiende? Pero ¿por qué no van a estar? Porque rechazaron su llamada a la tierra, porque no quisieron ir por el llamado que Dios les permitió que oigan, porque no quisieron trabajar para eso, no quisieron identificarse con eso. Dijeron, está bien, si es que hacen la ciudad, háganlo, yo les apoyo, ¿ah? Amén, amén, hagan la ciudad, pero eso sí, hagan ustedes. Yo les apoyo con mis amenes, ¿entiende? Yo les apoyo con mi ánimo. ¿Entiendes? Mejor no digan nada, porque podemos confiar, este hermano está de acuerdo y al final no está de acuerdo. ¿Entiende? Pero mire, unos se identificaron, unos dieron su vida, unos lucharon. Es lo mismo hoy. ¿Qué estás haciendo para establecer la palabra en el corazón de cada creyente? Es lo único que le conviene, es lo único que el predicador tiene que entender, que lo conviene a su iglesia. No les conviene solo venir a la iglesia, venir al culto y ropa correcta. Les conviene estar llenos, estar embarazados completamente de la palabra y dar a luz el hijo palabra. El que regirá, no una palabra denominacional, pero el que regirá con vara de hierro. El juez, ve, con la peluca blanca. ¿Entiende? Tenemos que entender lo que nos conviene. Un padre tiene que entender lo que le conviene a su familia. Oh, pero hermano, qué diablos egoístas. Ve, poniendo egoísmo, ve usted desinterés en el corazón de predicadores, desinterés en el corazón de padres, en el corazón de madres para su familia, porque desinterés en saber qué futuro les conviene. Dice, a veces estamos preocupados en el futuro de los hijos. Mire el futuro, lo que viene. Estos 200 millones de demonios dijeron, mi futuro, yo me arriesgo yéndome allá. Claro que lo arriesgaron quedándose ahí y lo perdieron todo. ¿Entiende? Piénselo. Pero hermano, para ellos su misericordia, porque fueron cegados, porque no tuvieron el mensaje, porque no se les abrió la revelación de la palabra, como nosotros. ¿Entiende? Pero ¿por qué Dios permitió que así sean las cosas y lo llamó el quinto sello? Para enseñarnos
Como esos protagonistas de la Segunda Guerra Mundial, del quinto sello, quieren hacer con nosotros, quieren hacer con la novia, pero Dios rico en misericordia, dándote la oportunidad de tener el hijo, de ser la novia que tiene el hijo. Y para que tengas el hijo tienes que tener matrimonio, porque Dios no puede tener un hijo con una adúltera, con una concubina. Él tendrá el hijo con su esposa. Y para que sea la esposa tienes que estar enamorada primero, tiene que ser novia. Y él no se va a casar con alguien que no la ama. Tienes que estar enamorado de la palabra. Tienes que decidir ser felices con la palabra, unido con la palabra y recibir la simiente palabra. Es ahí donde no basta, ve usted, estar enamorado de una iglesia, de un tabernáculo. Oh, hermano, cuando tú ves, le conviene a la gente enamorarse de la palabra, tener pasión por la palabra. Porque Dios no puede casarse con alguien que no lo ame. ¿Entiende? Porque Él no va a tener hijo con alguien por violación. Esta mujer tuvo que querer tener este hijo. ¿Entiende? Capta esas cosas. Entonces tuvo que tener un romance con Cristo. ¿Entiende? ¿Qué día, hermano? ¿Qué tiempo? ¿Qué oportunidad? Por lo tanto, estas son verdades. ¿Ve? ¿No, acaso no estamos basándole en nuestras ideas? ¿Acaso no dijo el profeta que los sellos son para la novia? ¿Y acaso el quinto sello no solo habla de la Segunda Guerra Mundial de judíos? ¿Cómo murieron? Entonces, ¿qué tiene que ver con la novia? ¿Cómo está conectado? ¿Entiende? Es ahí donde nosotros tenemos que abrir nuestros ojos y decir, ¿por qué Dios abrió estas cosas? ¿Por qué lo abrió? Entonces, cuando esto está mostrando el interés. Piénsalo. Alguien dice, sí, yo creo el mensaje. ¿Y qué haces por el mensaje, hermano? No es lo que tú digas, las obras muestran la fe que tienes. Y yo debo examinar, ¿yo qué hago por la palabra? ¿Entiende? Decir amén, cualquiera lo puede decir, emocionarse, pero identificarse es diferente. ¿Te conviene? Claro, muchos se identifican, ellos cosecharán los beneficios. Pero ¿qué de ti? ¿Qué de ti? De todos modos habrá una mujer con las alas del águila. De todos modos habrá una mujer que dará a luz un hijo. Pero ¿qué de ti, hermano? Esta es la hora, todavía tenemos oportunidad. No vivas un cristianismo pasivo y todo lento. Es hora de entrar en desesperación, es hora de entrar en presión, es hora de saber lo que nos conviene. Solo hay una opción, tener el hijo. Solo hay una opción para Israel, tener una nación. ¿Entiende? Hermano, teniendo nación, mira cómo lo tratan. ¿Qué tal si no tuvieran nación? Piensa, ahora creyentes con la palabra, mira todos los ataques y la ira del diablo. ¿Qué tal si no tuvieras la palabra? ¿Entiende? Pero algunos la manejamos más o menos y estamos contentos. Ese es el diablo. Pero si fuera el Espíritu Santo te diría, tú tienes que ser experto. Ningún ignorante, ninguno que usa mal la palabra va a estar allá. ¿Entiende? ¿Por qué? Porque la palabra, ve usted, es el hijo. Y si tú das a luz solo una mano del hijo, ¿ha visto? Eso no es un hombre, es completo. Y muchos están contentos con un pedacito de la palabra. ¿Entiendes? Con un poquito. La lucha es, hermano, que cada creyente, del más pequeño al más grande, entre en la palabra. Eso es lo que el quinto sello muestra. Eso es lo que le convenía. Ellos llegaron a ser convencidos de eso. De todos modos fueron convencidos. De todos modos, cuando Estados Unidos mismo le quitó el apoyo y le dijo, si ustedes son nación, les abandonamos. No les apoyamos. Ninguna nación les iba a apoyar. Nadie lo apoyó. Y no tenían armas que comprar ni nada por el estilo, pero ellos dijeron, no hay opción. No hay opción, dijeron, no podemos. Si nosotros decidimos no ser nación, tal vez nunca tendremos otra oportunidad. Y si decidimos ser nación y nos aniquilan, pues también que nos aniquilen. Pero esta es nuestra oportunidad y lo vamos a hacer. Y sabiendo que decidir ser nación, vamos a pelear. Lo mismo es cuando tú decides entrar a la palabra, todo el infierno va a ser contra ti. ¿Entiende? ¿Pero qué es? La promesa es nadie te hará frente. Pero duda, temor, incredulidad nos hace un cristiano ahí. Somos buenos en todo, menos en la palabra. ¡Qué vergüenza! Ese es el reproche de Cristo. Esa es la vergüenza del evangelio. Esa es la bandera de Satanás. Un cristiano, ve usted, que no tiene la palabra en escena. ¿Ve? Porque eso es lo que Satanás quería. No dejar que este hijo nazca. Y se para, no des a luz a ese hijo. ¿Ve? Y creyentes todos obedientes, como tú digas, diablo. ¿Ve? Y viven una vida religiosa, obedientes al diablo. ¿Ve? Pero mira el tipo, mira la Biblia, mira la profecía. ¿Entiende? No se vayan a su patria. Y no se fueron, mira lo que les pasó. Pero mira los que se fueron, lucharon. ¿Entiende? Y ahora, por ellos, Israel es nación. Mira esta mujer por tener el hijo, mira lo que recibió. ¿Entiende?
No siempre el enemigo estaba en ira contra la mujer, era con la palabra. ¿Entiende? Pero llegó un tiempo donde la ira se vino contra la mujer. Lo mismo hoy es contra la palabra, pero llegará un tiempo donde la ira será contra la novia. Pero ella va a volar. Pero solo volará la que tiene el hijo. ¿Te das cuenta? Es ahí donde tú tienes que entender. Él no va a colocar su simiente en yo que tengo cosas cerradas. Entonces tengo que tener urgencia, un lavado, una limpieza. Entonces tienes que saber qué me va a lavar, qué me va a limpiar. La palabra, hermano. ¿No es el agua que lava? ¿No es la palabra que santifica? ¿Entiende? Entonces necesitamos un proceso de lavado, un proceso de limpieza, un proceso de discípulo de Él, para que nos instruya, nos enseñe y recién luego nos mostrará la verdad y seremos sus discípulos. ¿No dijo eso? Si permanecéis en mi palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Entiende? Entonces recuerde estas cosas, hermano. ¿Ve? No solamente es una historia de cómo los judíos murieron, es una profecía, una advertencia para nosotros. Lucha, hermano, lucha. Cada creyente te necesita. Tú lo ves en lo natural, parece que nadie te necesita. Abre los ojos y mira sus almas. ¿Entiende? Las almas están agonizando, porque allá era natural, aquí es espiritual. ¿Ve? ¿Cómo tú ves gente agonizando? Míralos. Solo tienen fuerza y fe para la iglesia. Eso es camino al infierno. ¿Entiende? No llegarán. Esos no son los que recibirán las alas para volar. ¿Entiendes? El que recibe las alas para volar es porque dio a luz el Hijo. ¿Entiende? Entonces es ahí donde nuestro corazón debe tomar una decisión seria, absoluta. Dios, si hay algo serio, es Dios y su palabra. No hay otra cosa más seria que eso. ¿Entiende? Y nosotros tenemos detrás de nosotros la historia del quinto sello, siendo una profecía para nosotros. ¿Ve? ¿Qué es? Porque los mismos 200 millones de demonios otra vez serán sueltos en la esfera física, en la gran tribulación. ¿Para quiénes? Los que no quisieron tener el Hijo, los que estuvieron contentos con una vida religiosa. Y lo que muchos saben, dicen, yo sé que estoy mal, pero no tanto, y están contentos con eso. Oh, hermano, es hora de estar bien. Es hora de luchar por lo correcto. Es hora de tener ambiciones por Cristo. Es hora de que porque todo es en el corazón, todo es aquí en el deseo. Dios te concede el deseo de tu corazón. Eres lo que tú deseas ser. Eres lo que deseas ser. Pero desea lo que Dios quiere que seas y tú verás el resultado. ¿Entiende? Muchos lo veían difícil, podían ir. ¿Ve? Oh, hermano, igual estos 2 millones no fueron por la influencia de los 10 espías. ¿Ve? Sé positivo, ten anhelos, no seas un creyente más. No hay muchos en el mensaje con esta visión. ¿Ve? De llevar la gente a la palabra. Pero tú sé un héroe. Tú lleva tu corazón, tú lleva a tu alrededor. Llénate tanto de Dios. Decide ser un instrumento de bendición para la novia. Decide ser una ayuda para cada creyente. Decide no ver. Piénsalo, ser testigo de tanta matanza espiritual. ¿Entiende? Ellos fueron muertos en la natural, tuvieron oportunidad. Los que son muertos en la espiritual ya no tienen oportunidad. No tienen oportunidad. Entonces, ¿cómo escaparemos? Dijo Pablo, después de cuidar una salvación tan grande. Ellos no sabían, solo tenían la ley, no sabían nada del Mesías. Por eso la gracia les dio vestiduras blancas, no la tenían. ¿Ve? ¿Entiende? Entonces por eso están clamando venganza. Y claro que Dios va a vengar sus vidas, su sangre, porque esa es la ley. ¿Entiende? Pero le dice que esperen todavía. ¿Entiende? ¿Pero qué es? Un entendimiento de lo que nos conviene. Un entendimiento de que lo espiritual es más terrible. ¿Ve? Porque nosotros no somos ignorantes. Nosotros hemos recibido verdades tan gloriosas. Nosotros tenemos posibilidades tan gloriosas. Nosotros tenemos ese compañerismo tan glorioso. Nosotros tenemos amigos fieles y leales a la palabra de una manera tan gloriosa. Entonces llenemos nuestro corazón de salir a una condición más alta, hermano. Tienes que estar harto de vivir en esa condición. Debe darnos vergüenza ser esa clase de creyentes. Cuando vemos a otro marchando, ve usted como soldado del Señor, esforzándose, motivándose, siendo leales, siendo fieles. Qué arrogancia nos hace quedarnos con las manos cruzadas, como los fariseos arrogantes y almidonados, que los ven a otros adorando al Señor y haciendo logros para Cristo, y cortando hojas de palmera y haciendo algo para el Señor, y nosotros no haciendo nada. Pues no, Señor. Nuestra actitud no será por Cristo. Aleluya. Nos conviene. Eso es lo que nos conviene. Aleluya. Por eso fue revelado este quinto sello. ¿Entiende? Cante esas cosas. No es una historia solamente. Es una realidad de poderosos 200 millones de demonios sueltos. ¿Pero por qué causa? Dios sabe. Dios sabe que vienen esos diablos, esos poderes. Por eso Dios abre los misterios.
para que mostrarte que eso. Oh, hermano, lo único que tienes que hacer es ser incrédulo y rechazar mirar la palabra. ¿Ve? Leímos aquí, y ustedes saben los sellos, y cualquiera que leyó el mensaje sabe que el quinto sello, la Segunda Guerra Mundial, el quinto sello son los 6 millones que mató Hitler, y son aquellos, ve usted, que reciben vestiduras blancas, pero que tiene que ver con nosotros. Cualquiera sabe que los sellos tienen que ver con nosotros. ¿De qué manera tiene que ver con nosotros? No estamos hablando algo así de suelto, estamos probándolo en la Biblia y en el mensaje, lo que es que nos conviene. Si a ellos es la tierra, ¿ve? Y no estamos soltando cosas sin fundamento. La tierra de ellos es su tierra natural, nuestra tierra es la palabra. Eso es lo que el profeta nos dijo. ¿Entiende? No hay forma de fallar en estas cosas, porque no estamos, ve usted, enfocando nuestras ideas. Estamos tratando de que usted aparte su mirada hacia el árbol de la vida. ¿Por qué ha llegado el fin de la caída? Porque la novia decide apartar su mirada al árbol de la vida. Y nos maravillamos de la palabra. Sí, Señor, no vamos a estar maravillados del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Quién sabe si nos quedan días? ¿Quién sabe si nos quedan meses? ¿Entiende? No sabemos, de un momento a otro. Israel no sabía, de un momento a otro sucedió. Cuando vemos el bien viene y todo eso viene. Oh, hermano, la ira del dragón viene. Sí, pues, pero también viene la promesa de Dios, la profecía del Señor. Pero no vendrá cualquiera. Él dijo a qué mujer, la que tiene el hijo, el que regirá, el que gobernará. Y no gobernará una palabra mezclada, la palabra en su pureza, la palabra en excelencia. Ve usted, en perfección. Por eso ella da a luz, y la Biblia especifica qué hijo da a luz. Un hijo varón, pero no solo un hijo varón, que regirá a todas las naciones. Esa es la palabra en su perfección. ¿Entiende? Eso es el secreto. Esas son las cosas. Por eso uno tiene que investigar cuán apasionado, cuán lleno de romance está por Cristo, la palabra. ¿Tú crees que Él colocará su simiente en nosotros si no somos felices con su palabra? Nunca, eso sería violación. Él nunca lo haría. ¿Entiendes? Tiene que haber una decisión, un amor, un compromiso, una unión, una real unión. Entonces recibiremos su simiente. Entonces el dragón dice: no quiero que ese hijo venga a escena. Se paren tú delante para impedir. Ese es el mismo diablo hoy, diciéndote que no saques a escena la palabra, y dándote tanto trabajo, tantas cosas, tantos quehaceres, para impedir que tú tengas tiempo para la palabra. Pero aquí está una que no tiene respeto a la presencia del dragón. Ella, de todos modos, contra la voluntad del dragón, ella trae a escena el hijo. Porque no estamos aquí para cumplir la voluntad del dragón, estamos aquí para cumplir la voluntad del Padre, la voluntad de Cristo. Por eso Él dijo: no entrará el que me dice Señor, Señor, pero entrará el que hace la voluntad del Padre. Ahí está la voluntad del dragón. No traigas al hijo. No eran los días de Moisés, baten los niños, pero las mujeres dejan vivas. Yo no te hago nada a ti, mujer, pero solo que no traigas ese hijo a escena. Él tiene miedo del hijo. Satanás tiene miedo de la palabra, porque las palabras es luz, Él es tinieblas. Llénate de la palabra, tú verás que las tinieblas se van, huyen. Tú no tienes que luchar, tú solo llénate de la palabra. Tú no tienes que pelear, solo llénate de la palabra. El diablo huirá, demonios huirán, solo llénate de la palabra. Aleluya. Esto no es algo sencillo, es un clamor. ¿Ve usted? A lo que nos conviene. ¿Entiende? Oh, hermano, identifiquémonos con estas cosas. Hagamos que la palabra, ve usted, será nuestro real reino. ¿Entiende? Aleluya. ¿Qué tiempo, hermano? Damos gracias a Dios por estas cosas, ¿ve? Recuerde, ¿qué tiene que ver el quinto sello con nosotros? Sí tiene que ver. Pero ¿cómo? ¿De qué manera? Si habla de judíos solamente. ¿Entiende? Mira lo que muestra ahí. Son los mismos adversarios. ¿Entiende? Por eso es. Nosotros predicábamos en milagro, ¿ve? Cómo es que nosotros debemos ser libres en nuestra voluntad propia. Porque no nos va a obligar Él. Nosotros tenemos que decidir amarlo. ¡Decisión! El diablo va a trabajar con nuestras sensaciones, pero nuestra voluntad propia debe ser libre. ¿Entiende? Ese es el día en el que vivimos. Capte esas cosas. Por eso es que nosotros debemos entender, ve, que hay un solo lugar que les convenía al asesino, que era la ciudad de refugio. No había otro lugar, no le convenía otro lugar. Lo mismo nos conviene, un solo lugar, la palabra y nuestra ciudad de refugio, Cristo en nuestra ciudad de refugio. Por eso dije que estas prédicas tendrían continuación. ¿Entiende? Aleluya. Es el día en que vivimos, hermano. Que Dios lo bendiga, póngase de pie.
Amén, amén. Gloria al Señor. ¿Qué tiempo, hermano, ve? Por eso que al reunirnos no solamente es una reunión, no solamente es una rutina, no, hermano, el tiempo es tan terrible. Era el tiempo donde todos querían vivir en este día. ¿Entiende? Es el tiempo tan peligroso, según Pablo, según el mismo Cristo, tan engañador. Diablos sobrenaturales. ¿Dónde están los 200 millones de demonios? ¿Dónde están? Trabajando para quitarte la visión de lo que debes tú tener en este día, de lo que debes anhelar, de lo que debes manifestar, de lo que debe salir de ti, de lo que deben hacer de ti. Pero no podré evitarlo. La palabra nacerá de nuestros corazones. Sí, Señor. ¿Entiendes? ¿Qué día, hermano? ¿Estamos contentos? Muy contentos. Y agradecemos a Dios por este día y por el compañerismo con todos nuestros hermanos. Están en Galápagos. Tenemos por el Skype 9 lugares diferentes conectados. Que Dios bendiga a todos ellos. Y bueno, por la página web no sé cuántos están. Milagro también está en la página web. Que Dios los bendiga. Nuestros hermanos hacen milagro. ¿Y qué es, hermano? Dios permitiendo tantos hermanos enfocando su fe, porque estas verdades no saldrán así de fácil. ¿Te acuerdas que Cristo fue a su ciudad y no pudo sacar nada a favor del pueblo por la incredulidad de ellos? Es Dios sabiendo. ¿Por qué Dios desea que estas verdades salgan? No es mérito del predicador, no, Señor, porque nosotros no somos la fuente, nosotros no sellamos el libro, nosotros no lo escribimos, pero el que escribió el libro, Él puede venir. Él puede venir por el clamor de la fe, no solo de ustedes aquí, no solo de los hermanos en Milagro allá reunidos, pero miren cuántos lugares, en cuántas partes, todos enfocando su fe y con deseos de oír algo de la palabra que les ayude a ser mejores creyentes. Por eso Dios suelta estas verdades. Ve, entonces tengamos gran expectativa. Dios la envía porque sabe que tendrá resultado. Oh, hermano, Él desea vernos realmente como su palabra lo profetizó. Él desea nuestro escape de este poder del dragón. Para eso envió estas cosas en misterio, ¿entiende? Y la está revelando. Vamos a dar gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Muchas gracias, Padre, por este momento, Señor, que nos ha provisto alrededor de tu palabra para mirar estas verdades, Señor. Tanta fe de hermanos de diferentes lugares conectados, Señor, a través del medio del cual tú has permitido, Señor, que hoy esté en escena. Te damos gracias, Padre, porque fe de creyentes enfocados en un solo lugar. Y tú honras eso, Señor, tu palabra saliendo para traer luz y entendimiento del mundo invisible, de poderes, Señor, sobrenaturales luchando contra nuestra fe. Pero tu palabra, Señor, alumbrando, Padre, y desenmascarando cada enemigo, ocultándose, Padre, pero siendo alumbrado por la luz, Señor, del atardecer, por el sol detenido en Gabaón, para que cada enemigo, Señor, pueda ser sacado fuera de escena y la tierra pueda ser poseída, pueda ser conquistada, Padre, y podamos realmente experimentar una gran liberación, Señor. Gracias por todo en el nombre de Jesucristo. Te pedimos que tú bendigas, Padre, tu palabra, llevándolo muy adentro del corazón de cada creyente, y que cada uno, Señor, pueda tener salud, pueda tener fortaleza, pueda tener, Señor, Padre, nuevas fuerzas en su ser, Señor. En este momento, Padre, te damos gracias por todo en el nombre de Jesucristo. Muchas gracias, Señor. Estamos contentos y agradecidos por todo, Padre, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor, que mis hermanos realmente sepan que no es un tiempo perdido. Puedan realmente ir como los caminantes de Maús, sabiendo que la palabra ha ido, Señor, adentro de su corazón, que la palabra está destrozando poderes, Señor, que molestan sus vidas, y les trae, Señor, el poder del Espíritu Santo que vivifica la fe, Señor, y nos trae libertad. Gracias por todo, Padre, en el nombre de Jesucristo. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga a todos.